Sí. Sí, y luego ya a la mesa subimos. Ay, espera un momento. Espera, espera. ¿Dónde está Yolanda? Perdón. Por el pequeño retraso, pero es una de las personas que tiene que estar en la presentación a problemas con eso sí se sabe que se llevaron ya sabes que necesitas. No viene Miguel. Personal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, ahí. Ella. Yo soy Salsierra. Tú eres la directora de la universidad de Venezuela. Ay, es que soy la jefa de servicio del Instituto Asturiano de la Mujer. No viene Miguel Vale, porque vale, pues nada. Te entonces nombro a ti. sí, Vale, entonces eres. Isabel Sierra, sí. ¿Pero qué cargo tienes tú? Jefa de servicio del Instituto Asturiano de la Mujer. Sí. Bien, pues empezamos en secreto. ¿A quién doy primero la palabra, chica? ¿A Isabel? A Isabel, ¿A yo quién doy creo. primero? Siempre Pues es a que Isabel. sí. Bien. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar la jornada MeToo que lleva por título ¿Qué sabemos del abuso sexual contra las mujeres? En esta ocasión, para la presentación de las jornadas, contamos con la presencia de Isabel Sierra, que viene en nombre de Almudena Pueto, la directora del Instituto Asturiano de la Mujer del Gobierno del Principado de Asturias, y ella va a ser la primera persona en intervenir. Y a continuación tenemos también el honor de que nos acompañe Cristina Valdés, directora general de Universidades e Investigación del Gobierno del Principado de Asturias. Dos personas
muy implicadas en el tema que nos ocupa y que van a proceder a la inauguración, presentación de las jornadas. Isabel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Gracias a ti. Bueno, lo primero que quiero decir, bueno, mi nombre es Isabel Sierra, como ya ha dicho ella, y soy la jefa de servicio del Instituto Asturiano de la Mujer, y quiero disculpar porque estaba previsto que viniera la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, pero unos problemas de agenda de última hora le han impedido estar aquí. De todas formas, ella prevé incorporarse a mitad de la jornada y realizar la clausura de la misma, o sea que también les dedicará unas palabras. Esta jornada la organiza el Instituto Asturiano de la Mujer en colaboración con la Universidad de Oviedo, y por eso quiero agradecer a la institución y especialmente a las profesoras Yolanda Fontanil y Ángeles Salcedo su trabajo, porque sin ese trabajo no hubiera sido posible realizar esta jornada, porque se ha hecho en unos 15 días, porque la financiación que se recibió del Ministerio para la realización de la jornada no nos llegó hasta finales del mes de noviembre, porque fue una financiación adicional aprobada por el Congreso de los Diputados, que no estaba prevista y bueno, no se tramitó hasta finales de año. Así que mi agradecimiento para ellas y para la universidad. También quiero agradecer a las personas que han aceptado participar en la jornada, porque han tenido muy poquito tiempo de preparación y aún así han estado dispuestas a venir a Asturias para colaborar con nosotros, y, como no, a todas las personas asistentes a la jornada por el interés mostrado. Lo que quería añadir simplemente es que hemos utilizado la etiqueta MeToo para nombrar estas jornadas como una manera de unirnos a ese movimiento global que ha surgido con tanta fuerza en los últimos tiempos y que quiere poner el énfasis en que las agresiones y el abuso sexual no es algo que afecta a una minoría de mujeres. Y eso es lo que podemos decir con mayor certeza sobre el tema. Sin embargo, a pesar del gran número de mujeres afectadas, es un problema que está y ha estado muy oculto, porque para las mujeres es muy difícil hablar de temas sin que se las juzgue y se las critique. Yo espero que sobre estas y muchas otras cuestiones se hablarán estas jornadas, que deseamos que sea un punto de partida para un trabajo en el que están implicadas distintos tipos de administraciones y también la sociedad civil, como se verá, y que espero que las mismas sirvan para aclarar muchas cuestiones y, por qué no, para plantear otras que deban ser solucionadas. Bienvenidas a todas. Bien, a continuación tiene la palabra Cristina Valdés. Bueno, pues jefa de servicio del Instituto Asturiano de la Mujer, doctora Salcedo y Fontanil, Ángeles y Yolanda, profesoras, profesores, estudiantes, señoras y señores, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente la invitación a compartir mesa con Isabel Sierra, la jefa de servicio del Instituto del Principado de Asturias, que está representando y sustituyendo a Almudena Cueto en esta mesa, con quien, además de mesa, también comparto preocupaciones, proyectos y, muy probablemente, principios. Es para mí, desde luego, un placer hacerlo. Pero, desde luego, no podría participar en esta inauguración, en esta presentación, sin la invitación y sin el esfuerzo incansable de las doctoras Ángeles Salcedo y Yolanda Fontanil, a quienes me unen también, por supuesto, preocupaciones y principios, sobre todo en el ámbito de trabajo sobre las mujeres, por lo que aprovecho para manifestar públicamente nuestro reconocimiento desde la Consejería de Educación y Cultura y, en concreto, desde la Dirección General de Universidades e Investigación, a estas investigadoras que han organizado esta jornada en el marco del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres, impulsado desde el Instituto Asturiano de la Mujer. Esta jornada es, por tanto, una muestra del trabajo conjunto que se realiza entre la Universidad de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias, y además adquiere un valor especial el hecho de que lo haga en torno a la situación de las mujeres. No en vano, la Universidad de Oviedo fue una de las primeras instituciones en adherirse a dicho pacto social y participa también en el segundo Plan de Igualdad del Principado de Asturias. Por supuesto, este es un camino en el que quedan todavía muchos tramos por recorrer y, siendo conscientes de ello,
en el convenio de colaboración que suscribió la Administración del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, por el que se establece un modelo de financiación de la universidad para el periodo 2018-2021, uno de los indicadores que incidirán en la obtención de la financiación vinculada a los resultados, a la obtención de unos resultados, tiene que ver con el porcentaje de mujeres y hombres en los distintos órganos de dirección de la Universidad de Oviedo. Se trata de lograr un aumento porcentual en el número de mujeres en los órganos de dirección de la Universidad de Oviedo, indicador que implicaría, eso esperamos, lograr un mayor equilibrio entre hombres y mujeres y, en consecuencia, una mayor igualdad y, por consiguiente, un menor abuso de poder entre los géneros. Se trata de ir avanzando hacia situaciones más favorables para todos, no solo para las mujeres, sino alcanzar esa igualdad y esa equidad. Por consiguiente, es un motivo de satisfacción presentar una jornada que, de forma ambiciosa, concentra en una mañana contribuciones de gran interés sobre el abuso sexual contra las mujeres desde perspectivas diversas, abordando el acoso y el abuso sexual desde la prevención y la intervención en ámbitos como el de la administración, el sociosanitario o en el marco laboral en general, así como el impacto de los estereotipos o la discapacidad en el abuso sexual, para finalizar con una mesa redonda en la que distintas asociaciones, sin duda, nos van a enriquecer con sus aportaciones sobre el futuro de la lucha contra el abuso sexual contra las mujeres desde diversos puntos de vista. Creo que debemos, por tanto, felicitar a las organizadoras por este programa intenso y muy enriquecedor. Hablar de abuso sexual contra las mujeres rodeada de especialistas, pues no parece lo más prudente. Pero la pregunta a la que se nos invita en el título de la jornada me pareció muy oportuna y da pie a la reflexión personal, tanto individual como colectiva. ¿Qué sabemos en realidad del abuso sexual contra las mujeres? En un primer acercamiento de alguien profano en la materia, es decir, no experto desde la investigación o desde la acción diaria, seguramente sepamos datos o hechos que nos trasladan diariamente los medios de comunicación y que nos producen rechazo, crítica y una sensación, desde luego, incómoda contra ellos. Sin embargo, tal y como plantean las mesas redondas de esta jornada, el abuso sexual requiere una reflexión mucho más profunda por parte de toda la ciudadanía, también de forma personal y colectiva. Acoso, sometimiento, trato vejatorio y descalificador, abuso, maltrato físico y psicológico, son términos empleados con frecuencia para denunciar y reclamar un cambio de rumbo que se hace cada vez más urgente. Si bien mis palabras como persona no experta en la cuestión pueden carecer de valor intelectual, sí son fruto del pensamiento que suscita la pregunta: ¿qué sé yo, qué sabemos cada uno de nosotros sobre el abuso sexual contra las mujeres? También procede, por supuesto, de la experiencia vivida. Cada uno tenemos nuestras propias experiencias. Hace pocas semanas leía un artículo en El País, supongo que lo habréis leído, sobre el concepto luz de gas, que proviene de la película Gaslight de 1944, que a su vez es una versión de una obra teatral con el mismo título. Y la lectura de ese artículo me hizo visualizar momentos en que el abuso se siente de una manera sutil y continua, como algo apenas perceptible, en estado gaseoso, a través del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, de la descortesía, de la falta de respeto hacia la persona, que en este caso es una mujer. Aun siendo afortunadas por no ser víctimas de un abuso sexual agudo, sin embargo, creo que muchas mujeres, casi todas, hemos percibido, experimentado ese ejercicio de una violencia acosadora que procede de una situación de dominio de poder y de actitudes de imposición hacia las mujeres por el mero hecho de ser mujer. Una voz más alta que otra, un trato desigual con respecto a los hombres que aparentemente ocupan un mismo empleo o una misma posición, un perverso acoso verbal casi imperceptible. Hechos cotidianos que suceden y que se diluyen como la luz de gas.
Ayer mismo en este edificio, uno de nuestros jóvenes cantautores asturianos, Alfredo González, nos cantaba, una canción preciosa, por cierto, «Nun me faigas luz de gas pa meteme en otra guerra». A pesar de todo, siendo optimista, yo sigo teniendo mucha confianza en la mejora y en el cambio, fundamentalmente a través de la educación en todos los niveles, a través de la investigación y mediante la concienciación a partir de jornadas como la que hoy presentamos, porque plantea interrogantes, manifiesta hechos y muestra investigaciones sobre esas diversas formas de agresión, de abuso o de acoso. La prestigiosa revista Time, de tirada internacional, ha nombrado precisamente, y es un hecho histórico, un hito, ha nombrado Persona del año 2017 a todas las personas, hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, que han denunciado el acoso sexista con esa expresión inglesa «me too», yo también, introduciendo el titular, que me parece muy significativo, «the silence breakers», aquellas personas que se reconoce mediante este titular a aquellas personas que abiertamente tienen la valentía de romper ese silencio, de dar voz a través de la palabra a quienes han estado calladas durante mucho tiempo. Por tanto, en esta jornada vamos a reflexionar, vamos a planificar y a llevar a cabo actuaciones que produzcan ese cambio, ese giro de rumbo. Y hagámoslo también con compromiso y con convicción, con la misma con la que estas personas están exclamando «yo también, me too». Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a las dos ponentes de esta mesa. La jornada ha quedado inaugurada y ahora vamos a trabajar precisamente para romper el silencio. Y comenzaremos, yo creo que sin más dilación, ¿verdad? Sí. Con la mesa, para ir bien en tiempo, con la mesa redonda. Los ponentes pueden subirse, por favor. Voy a despedir un minuto y agradecer mientras hay este... Muchas gracias. ¿Te quieres poner tú como moderadora en el centro? Tú te pones ahí. Sí, y luego paso yo ahí o cómo. Vamos como moviéndonos porque es... Vale, no, yo incluso de pie, como estoy acostumbrada a hablar de pie, tengo el claro. Tecnología. Boicotea. Sí, lo que pasa es que tiene algún problema. Bueno. Vamos a empezar, sí, porque voy a controlar el tiempo a tope. Muy bien, controla. Bien. Ya están.
Bueno, voy a hacer una pequeña presentación, a ver. Bien. Sí, no soy yo, no es lo mismo, ¿eh? Buenos días de nuevo a todos y a todas. Una vez presentadas las jornadas, pasamos con la primera mesa redonda, que lleva por título Transversalidad del abuso sexual hacia las mujeres. Para esta mesa contamos con la participación de 5 ponentes, todas ellas y el de reconocido prestigio en el tema que nos ocupa, expertos en ámbitos diversos y variados y que permitirán que la información, diríamos, más relevante, más actual acerca del tema, el abuso contra las mujeres, pues sea hoy objeto de debate. La organización de la mesa será la siguiente. Irán cada uno de los ponentes haciendo su presentación, tienen un tiempo establecido, vamos a ser muy estrictos para que nos dé tiempo a todos y a todas, pero el objetivo también se centra en que ustedes puedan hacer preguntas al final de esta mesa redonda. Haré una presentación breve porque, como les he comentado, todos ellos y ellas tienen un prestigio muy reconocido y en las redes pueden acceder a él a través del programa que tienen cada uno. Bien, vamos con la primera, en este caso, de los ponentes. Contamos con la participación de María Ángeles Mur Nuño, de la Comisión Técnica de Igualdad de la Administración General del Estado. Una muy breve reseña, licenciada en Derecho, diplomada en materia de Derechos de la Mujer por el Instituto Universitario de Derechos de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en gestión de asociaciones de mujeres, agente de igualdad y máster en programa de prevención de riesgos laborales por la Universidad Pontificia, CEU. Funcionaria de carrera, comenzó como voluntaria en la asesoría jurídica de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS en el programa de asesoramiento y apoyo a las mujeres maltratadas en el año 94 y desde entonces siguió trabajando como voluntaria en diferentes asociaciones de mujeres, como asesora jurídica y gestionando y ejecutando múltiples proyectos. Por nombrar algunos: Asociación de Mujeres para la Democracia, Asociación de Mujeres en Igualdad, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en este momento, presidente de la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Castilla-La Mancha. Quizás también habría que destacar que su compromiso contra la violencia de género ha marcado su carrera profesional, donde ha llegado a participar de la mano de muchas asociaciones y ha sido galardonada recientemente con el Premio Empoderamiento 2017 que entrega al Ayuntamiento de Ciudad Real por su labor profesional en la lucha por la igualdad de oportunidades. Es muy breve, pero gracias por estar aquí. Sin todos vosotros y vosotras no hubiera sido posible. Comienza María Ángeles Mur con su tema, en este caso, prevención e intervención del acoso sexual en la Administración General del Estado. Adelante, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, disculpar que en primer lugar haya tenido estos problemas informáticos, pero esto me pasa por meterme a veces en estas historias, ¿no?, tan modernas, ¿no?, de los Prezi, que son la última herramienta informática para la presentación, y claro, no te das cuenta luego del entorno informático en el que te mueves. Bueno, en primer lugar eso, dar las gracias, por supuesto, por la invitación, tanto de la Universidad como del Instituto Asturiano de la Mujer, y a todas las personas que están aquí ahora mismo asistiendo. Y vamos a hacer una presentación en la que, como bien decía María Ángeles, voy a presentar cómo está, ¿no?, el pulso, cómo está la Administración General del Estado en este tema. La Administración General del Estado es la gran empresa de España, porque es donde hay más de 250.000 trabajadores. Es la empresa del Gobierno, es donde están todas las personas que trabajan en los ministerios y, por supuesto, ni que decir tiene que es la empresa que tiene que dar ejemplo, quizá más ejemplo que ninguna otra, porque es la empresa del Gobierno.
Entonces, lo que yo quiero aquí, más que nada, es presentar cuál es la situación real del acoso sexual o las medidas que hay contra el acoso sexual dentro de la Administración. Como bien ha dicho también María Ángeles, llevo bastantes años en este tema y negociando medidas de conciliación, medidas contra el acoso, medidas que tienen que ver con la igualdad, las políticas de igualdad que, por supuesto, hemos conseguido que ya se puedan negociar gracias a una ley de igualdad que ha cumplido 10 años. Y ha cumplido 10 años, pero tenemos quizá mucha normativa, pero lo que es la aplicación efectiva vemos que no se produce, por lo menos los síntomas que hay, ¿no? y las claras muestras y manifestaciones que hay no son precisamente de que realmente se esté superando o por lo menos estén de aplicación, porque si no, no existirían. Bien, vamos a ir entrando. No quiero desarrollar demasiado todo lo que es el marco normativo porque es algo que tenéis, ¿no? en Internet y porque además, bueno, estamos en un marco universitario en el que tenemos herramientas, ¿no? para conocer cuáles son, gracias, las normas el marco legal, ¿no? en el que nos movemos, pero bueno, está claro que tenemos un marco normativo de una Constitución con una serie de artículos que marcan la obligatoriedad, ¿no? de tener este tipo de medidas y de primero prevenir este tipo de conductas y después actuar de manera contundente para evitarlas, para eliminarlas. Tenemos nuestra ley de igualdad que decíamos, ¿no? que ya tiene sus 10 años de ley sin desarrollar. No tenemos desarrollo reglamentario de esta ley, cuando hay otras. Yo en el marco de la negociación puedo decir que hay otras leyes, como por ejemplo la de prevención de riesgos laborales, que tiene que ver también mucho con el marco de actuación laboral, el campo de actuación laboral, que se desarrollaron a los 2 años de publicarse. Por el contrario, la Ley de Igualdad sigue teniendo muchísimas carencias, sobre todo para poder aplicarse, ¿no? porque tenemos 10 años de ley, pero poco desarrollo reglamentario. Bien, y luego tenemos, además, una serie de normas complementarias para lo que es las sanciones que se puedan producir por incumplimientos, como, por ejemplo, las elaboraciones de planes de igualdad. Me iba a centrar en el artículo 62 de esta Ley de Igualdad, en la que impone un mandato a la propia Administración de tener que elaborar un procedimiento específico para prevenir y eliminar este tipo de conductas. Porque además el contexto, vamos a ver cuál es el contexto de la Administración General. El contexto de la Administración General, como bien os decía, son 250.000 personas, trabajadores y trabajadoras, que mayoritariamente son mujeres. Está feminizada la Administración, está en un 51%. En ese marco, ¿no? en una Administración feminizada, y me preguntaréis, ¿y por qué feminizada?, donde están entrando más mujeres que hombres en la Administración y además a todos los niveles, están entrando más de un 63% a los niveles superiores, a los A1, todavía tenemos una Administración en la que los puestos de poder no están en manos de mujeres, donde todavía no se desarrollan estos procedimientos de actuación, donde todavía las medidas de conciliación, las medidas, sobre todo los permisos no retribuidos, en un 86% los asumen las mujeres. Esa Administración feminizada debería ser el ejemplo a seguir para otros centros laborales, porque realmente el acceso al empleo se produce por condiciones que son igualdad, mérito, capacidad y publicidad, es decir, pruebas objetivas. Y cuando son pruebas objetivas y no otros criterios, otras condiciones, es cuando la mujer gana. Gana porque no hay ningún tipo de condicionante. Todo esto que vamos a desarrollar hoy durante esta mañana, vamos a hablar de chantaje sexual, vamos a hablar de ambiente sexual, ¿no? Esos chantajes sexuales se producen porque siempre hay otro criterio de selección, otra condición, otro caramelo, ¿no? Algo que hace que te puedan condicionar a la hora, ¿no? de perder esa libertad, ¿no? Y en la Administración no ocurre, por lo menos en la entrada. En la entrada no ocurre porque la vara de medir es la misma para hombres que para mujeres. Pero lo cierto es que una vez que ya estás dentro de la propia Administración, no es todo así. Como vemos las estadísticas, porque antes podíamos intuir lo que podía ocurrir, ahora tenemos estadísticas desagregadas que dicen claramente que la mujer en la Administración
asume la conciliación, que la mujer en la Administración General del Estado no llega a los puestos de poder que le corresponderían por estar entrando en los grupos superiores, lo que vemos es que tenemos una administración feminizada, pero no una administración en la que se vele realmente por los derechos de las mujeres. Este artículo 62 de esta Ley de Igualdad impone una obligación de elaborar un protocolo de actuación contra el acoso sexual y contra el acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado. Hay una disposición adicional sexta que además dice que la forma jurídica de ese protocolo tendrá que ser un Real Decreto. Pues bien, podemos decir que este protocolo, que fue negociado en una mesa de negociación que se llama Comisión Técnica de Igualdad, que depende de la Mesa General de Administración General del Estado, fue negociado por los sindicatos mayoritarios en esa comisión técnica, donde yo representaba a un sindicato que es CESIF y que conseguimos finalmente que se llegase a elaborar ese primer protocolo de actuación contra el acoso sexual. Hablamos del 2011, que es cuando se publica esa resolución con el protocolo de actuación. Bueno, no quiero marearos con las normativas, pero que sepáis que el marco normativo tenemos tanto en la Ley de Igualdad, pero también en el Estatuto de los Trabajadores, está regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, ¿no? Que es un poco el marco normativo donde tenemos todo lo que es la legislación propia de actuación contra el acoso sexual. Lo que os decía es que es verdad que tenemos ya ese procedimiento aprobado por una resolución en el año 2011 como consecuencia de una negociación que se produce en el seno de la Comisión Técnica de Igualdad de la Administración General del Estado. Pero ¿qué ocurrió? Que es verdad que se hizo de una manera, 2007 la ley, 2011 el protocolo de actuación, pero algo quizá tan elemental, pero tan simple, cómo hacer que ese procedimiento pueda ser aplicado por la forma jurídica que tiene que tener, no se hizo. No se hizo y el Real Decreto que tenía que haberse publicado por esa imposición de esa disposición adicional sexta de la propia ley, no se llegó a hacer. Entonces, ese procedimiento está publicado en una resolución, pero al no tener la forma jurídica que debe tener, que es un Real Decreto, está como en tierra de nadie. Es un buen protocolo, pero no es de aplicación. Además, ese protocolo, para cada ministerio, tenía una fase de adaptación, es decir, que cada departamento ministerial tenía 3 meses para hacer su adaptación, porque hay una serie de figuras que aparecen dentro de ese procedimiento que había que designar y pasaba por una fase de adaptación. Bueno, pues no todos los departamentos ministeriales realizaron esa adaptación y, por otro lado, la forma jurídica que tendría que tener de Real Decreto no se realizó. Hablamos del 2011, estamos en el 2017, casi 2018, y seguimos sin tener ese Real Decreto publicado para que pueda tener aplicación ese procedimiento de actuación en la Administración General del Estado. La pregunta es, ¿no hay casos en la Administración? ¿Qué pasa si hay un caso? ¿Se aplica ese procedimiento? ¿No se aplica? ¿Qué es lo que ocurre con el acoso sexual y por razón de sexo en la Administración? Bueno, pues es lamentable, sobre todo lamentable, que a estas alturas, después de este contexto en el que nos estamos viendo, con esta jornada que estamos realizando hoy, con esta campaña, ¿no?, con el Me Too, y que tengamos todos los días titulares continuos de la cantidad de casos que van emergiendo en el contexto internacional, porque no solo hablamos de Estados Unidos, sino cómo están emergiendo una serie de casos día tras día, que en una administración feminizada, una administración que tiene que dar ejemplo, a fecha de hoy todavía no tenga ese procedimiento la forma jurídica adecuada. Las campañas que se están realizando, que están sobre todo volcando una serie de datos importantísimos de cómo está la foto fija del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, sobre todo del acoso sexual en la sociedad, es tremendo, ¿no?, con datos estadísticos que antes realmente no disponíamos de ellos, pero que ahora, bueno, podemos decir que existen ya encuestas y estudios en profundidad que están abordando el problema. Pero mientras tanto, tenemos un ámbito laboral importantísimo, porque ese chantaje sexual existe y lo detectamos en situaciones del día a día y sobre todo en algo tan importante como es la selección para acceder a un puesto de trabajo.
o la promoción, o incluso el tener o no derecho a determinado permiso dentro del puesto de trabajo. Es decir, hay situaciones que dan pie a ese chantaje sexual y que no haya, por lo menos en la propia administración, no haya todavía ese procedimiento que esté realmente aplicándose. Cuando además es un espacio laboral donde podríamos decir que es un refugio laboral de mujeres, porque es en el espacio donde, por el hecho de decir no, no te van a despedir. Y eso es muy importante, porque accedes por esas pruebas, esos criterios objetivos y no por otros. Y porque es un espacio en el que ese chantaje sexual, si no llega a efecto, no produce los efectos tan negativos que pueda producir en otros espacios laborales que conocemos, como pueden ser las empresas privadas. Bien, todavía voy bien, ¿no? Bien. Vale. Voy a pasar rápidamente a lo que es el término, aunque aquí vamos a hablar de manera extensa en lo que es el acoso sexual, pero tenemos que ser muy claros, tiene que ser favor de naturaleza sexual, no otra cosa, porque tenemos otros procedimientos de actuación en el ámbito laboral que tienen que ver con el acoso laboral, pero el acoso laboral, el elemento de naturaleza sexual no existe, y esa es la diferencia con respecto al acoso sexual. Y tenemos, por supuesto, ese umbral, ¿no?, de la percepción de si realmente estamos siendo acosadas y no, y ese umbral de tolerancia, ¿no?, decirlo, pasar de la parte en la que es invisible, de la parte en la que es interpretable y de la parte que realmente es discriminatoria, ¿no?, que es un poco la percepción, ¿no?, de la discriminación. La percepción que tenemos muchas veces bastante diferente, ¿no?, por el hecho de ser mujer o de ser hombre y tener esa parte de historia, ¿no?, de tener que estar aguantando durante muchos años esa cultura patriarcal que ha hecho que el umbral sobre todo no de percepción, sino de tolerancia, sea superior, ¿no? Y el de razón de sexo, que tenemos multitud también de casos y sobre todo tiene que ver mucho con la discriminación en el caso de situaciones de vulneración como pueden ser el embarazo. Bien, leve, grave, muy grave, voy a pasar a sobre todo lo que es en profundidad lo que es el elemento determinante para decidir realmente calificar ese comportamiento de acoso sexual. Y es ese rechazo y esa persistencia, es decir, el pasar esa línea roja, el traspasar esa línea roja y seguir insistiendo ante un no, una actitud asertiva en la que realmente estamos rechazando ese comportamiento. Lo que pasa después de atravesar esa línea roja es el acoso sexual. Bien, hemos dicho que es chantaje sexual, que hay acoso ambiental o acoso sexista y quería detenerme también en datos de la propia Inspección de Trabajo, que como sabéis desde el año 2007 también tiene ya que desagregar datos y en un primer momento en sus actuaciones agrupaba lo que es el acoso discriminatorio, el acoso sexual y la discriminación por razón de sexo, y a partir del 2015 hace una distinción entre lo que es la discriminación por razón de sexo, el acoso discriminatorio y el acoso sexual. Estos son los datos de los requerimientos que ha hecho, actuaciones que ha hecho la Inspección de Trabajo como consecuencia de denuncias por acoso sexual. Y el número de trabajadoras o trabajadores, porque también hay trabajadores, hombres, que también sufren del acoso, a los que ha habido ese número de 1.445 en el año 2015, trabajadores que han denunciado acoso sexual en los centros laborales. Voy a pasar solo ya a lo que es el procedimiento concretamente, que es el que os estaba comentando, para que veáis solo algo tan importante que el hecho de que no se haya desarrollado, que no se haya publicado en su forma jurídica ese Real Decreto, ha hecho que quede como en el limbo, ¿no?, porque no se ha desarrollado y, por supuesto, no se ha aplicado. Ese procedimiento es un procedimiento informal, porque no es desde el ámbito administrativo, pero sí que es verdad que despliega una serie de actuaciones que tiene que hacer la propia Administración para evitar que se produzcan ese tipo de situaciones y eliminarlas si se producen, ¿no? Entonces, se está agotando la batería. Bueno, entonces, esto es lo que lleva exactamente el contenido, el procedimiento. Esta es la resolución que os decía
que se publicó en el año 2011 y que tiene pendiente esa forma jurídica de Real Decreto. Aquí tenéis la disposición y quería entrar un poco en saber exactamente quién puede formular la denuncia, preguntas que uno se hace cuando tiene delante ese procedimiento. ¿Quién puede formular la denuncia? ¿A quién se puede dirigir? Y hay una serie de informes, ¿no?, de pasos a seguir en ese procedimiento, que pasan por un informe de valoración inicial, quién debe informar el procedimiento, quién decide si se archiva o no esa denuncia. Y es muy importante también las medidas cautelares para poder evitar que siga perpetuándose o produciéndose esos comportamientos. Es fundamental conocer una figura fundamental que aparece en ese procedimiento, es la asesoría confidencial. La asesoría confidencial es la persona de confianza, esa persona de confianza que tienes que tener en el puesto de trabajo para arrancar, para visibilizar, para lo que decía antes la compañera, para dar el paso al frente y decir: yo estoy sufriendo acoso sexual en mi puesto de trabajo. Esa persona, asesoría confidencial, es una persona que tiene que tener, según el propio procedimiento establece, más de 100 horas de formación en materia de igualdad, de conflictos y contra la violencia de género. Bueno, pues esa figura de asesoría confidencial es una figura totalmente inexistente dentro de la Administración. No es una figura que tenga que ser parte de la Administración, es decir, que no tiene por qué ser estructura. Ahora mismo los casos que se están llevando, que no conocemos, por cierto, porque no tenemos datos estadísticos de cuántas mujeres o cuántos hombres están denunciando el acoso sexual dentro de la Administración General del Estado, porque es algo que es totalmente indefinido. Como no se utiliza el procedimiento, no tenemos datos de cuántas personas dentro de la Administración General del Estado están sufriendo acoso sexual. Lo que sí que sabemos es que hay personas a las que sí que nos llegan casos de personas que están sufriéndolo. Pero no por el procedimiento establecido, sino al final, claro, una persona que está, sobre todo una mujer que está pasando por esa situación, necesita a alguien de confianza a la que pueda trasladar toda la angustia y todo lo que le está ocurriendo. Y esas personas normalmente suelen ser, en los ámbitos laborales, sobre todo en la Administración General del Estado, representantes de los sindicatos, porque la parte de la Administración, la asesoría confidencial que decíamos, que no está designada y que tendría que ser la que tiene que calificar y finalmente decidir si realmente hay acoso para hacer la investigación, es decir, pasar a la segunda fase, no están nombrados, no existen y, por lo tanto, alguien hace esa función y cuando se da, quien lo hace es la propia Administración, con un departamento que se llama la Inspección de Servicios. La Inspección de Servicios es parte de la estructura de la Administración y difícilmente, si es parte de la estructura de la Administración, existe esa independencia, ese espacio, ¿no?, esa distancia que tiene que haber para que a ti realmente te inspire esa confianza para abrirte y contar lo que realmente te está pasando. Si eres juez y parte es imposible. Y esto es lo que está ocurriendo en los casos que se producen de acoso sexual en la Administración General del Estado. Que intervenga un órgano como es la Inspección de Servicios, que es como la policía de la propia Administración, es quien va a investigar los conflictos que pueda haber dentro del ámbito interno, no produce o no inspira esa confianza que tiene que haber para que una mujer o un hombre, pero sobre todo mujeres, vayan y cuenten y se abran y digan lo que le está pasando en la Administración. Bien. Ese procedimiento es un procedimiento complicado, pero lo más importante es designar a esa persona de confianza, una persona que tiene que estar formada, que es profesional y que, por supuesto, es la que realmente va a dar, es la que va a mostrar esa confianza, esa persona aceptada y que tiene que acompañar y prestar esa ayuda a esa mujer que en ese momento está sufriendo ese acoso sexual. Por lo tanto, lo que está haciendo la propia Administración es un proceso de callar, no de visibilizar. Estamos hablando de que se está produciendo este movimiento, ¿no?, de visibilizar, de no ocultar, de denunciar, y lo que tenemos en la Administración es lo contrario. Es el callar, el ocultar y el invisibilizar, porque somos conocedores de que realmente existe el acoso sexual. Existe porque no hay quizá el móvil del chantaje sexual de mantener el puesto, pero existen otros.
Existen otros, existe la promoción, existe la retribución, existen otros móviles, otros elementos con los que se puede actuar para realizar chantaje sexual a una mujer dentro de la administración. Y estamos viendo cómo están los cargos y las estructuras de poder que no están al 40-60 con ese principio paridad, principio de presencia equilibrada que tiene que tener. Por lo tanto, existen elementos como para que se produzca ese chantaje sexual. Lo que decíamos, la asesoría confidencial, persona voluntaria, valorada, aceptada y que, por supuesto, tenga una formación de más de 100 horas en igualdad y contra la violencia de género. Es una figura que aparece en el Código Comunitario de Conducta del año 91, es decir, que es una figura que no es nueva, que es la que realmente tendría que llevar el peso de esto y que a fecha de hoy sigue sin nombrar. Y ya en alguna administración han hecho algún curso de formación de una manera como muy aislada para dar este primer paso, pero si no tenemos regulado con esa forma jurídica y teniéndolo de una manera, en la administración tiene que estar todo, como sabéis, bien procedimentado, y si no está realmente en la forma jurídica que tiene que tener, es imposible invocarlo. Bien, me queda muy poquito, lo sé, soy consciente, y yo os quería solo mostrar esta campaña que ha llevado a cabo ONU y que se ha dado, ¿no?, sobre todo en México, con unas en fin, sobre todo con unas expresiones sí que resultan muy contundentes, muy fuertes, pero que son reales y que no son admisibles, tolerables en una sociedad en la que tenemos que tener, pues eso, las mismas oportunidades. Sobre todo, estos son comportamientos y conductas que no debemos tolerar y que además, como estamos viendo, la propia administración no puede hacer caso omiso, no puede mirar hacia otro lado si se produce. Quería solo finalizar, si se puede. Ay, perdonad que me he ido. Tenía un vídeo muy breve que se llama Experimento Pantallas, que tiene que ver con esa campaña. No llega ni a un minuto y que finalizaría para que veáis un poco el colofón, ¿no?, de esa campaña que está llevando a cabo ONU y que tiene que ver mucho también con esa empatización que es necesaria a veces también por parte de los hombres para que perciban lo que es ese acoso sexual. Y en este caso, lo que han hecho ha sido en el metro, en las pantallas, pues como veis enfocan una parte del cuerpo, de la figura del hombre, y la reacción que se produce en los hombres cuando se ven en esas pantallas, ¿no? Eso que quizá tenemos tan normalizado, las mujeres, ¿no?, esas miradas que veíamos antes en ese cartel, y cómo cuando son ellos los que reciben esas miradas tan intolerables, ¿no?, cómo lo hacen, ¿no? Y luego, ¿no?, esto lo sufren miles de mujeres todos los días. Es una manera de hacer una inmersión que es necesaria para que ellos mismos vean qué es lo que siente una mujer cuando realmente pasa por ese trance, ¿no? Bien, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Muy bien. 30 segundos, ¿no? Muy bien. Bien, muchas gracias, Marian. Interesante exposición. Ustedes vayan anotando las preguntas para el debate y ya con rapidez hacemos el cambio. Y la siguiente ponente será Carmen Martínez. Una breve reseña. Carmen Martínez, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, además máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria y doctora en Salud Pública. Estuvo trabajando también durante 2 años como técnica de proyectos internacionales y también como responsable de un proyecto sobre salud sexual y reproductiva. Tiene gran experiencia en investigación en violencia de género desde el punto de vista de la salud pública. De hecho, en 2006 lleva a cabo el diseño de un proyecto de investigación titulado Efectos de la violencia doméstica en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como investigadora predoctoral del Servicio de Medicina Preventiva de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Ha trabajado evaluando el protocolo de actuación sanitaria frente a la violencia de género en atención primaria en Tenerife,
para el Servicio de Evaluación del Sistema Canario de Salud. Actualmente trabaja como docente en los grados de Enfermería y Criminología y máster en Salud Laboral en Murcia, y es colaboradora docente y tutora de trabajos de distintos institutos. Ha publicado, ha participado. Acudan a esos enlaces y ya pueden conocer la relevancia también de la siguiente ponente. Carmen nos va a hablar de la prevención del acoso y abuso sexual en jóvenes desde un enfoque sociosanitario. Gracias por estar aquí, tienes la palabra. Muchas gracias a vosotros. ¿Funciona? ¿Se oye bien? Bueno, gracias al Instituto de la Mujer que nos ha invitado y a las profesoras organizadoras de este evento también y a las compañeras que van a participar y el compañero. Voy a intentar hacer una explicación del tema desde aplicado a los jóvenes, teniendo en cuenta que yo integro estas dos vertientes, digamos, una sanitaria, porque soy profesora docente en enfermería, aunque mis temas son de salud pública, y la otra más social. En criminología doy específicamente una asignatura de violencia de género y llevo tiempo investigando sobre el tema, ¿vale? Y bueno, explicaré algunos conceptos porque, bueno, como docente ya sabéis que explicamos mucho las cosas y además me parece que los lugares comunes hay que explicarlos porque no siempre hablamos de lo mismo cuando estamos hablando de un tema. Entonces, quería explicar un poquito qué son acoso y abusos sexuales, aunque nuestra compañera jurista seguro que lo explica mejor, pero se han incorporado en el 2015 nuevos delitos al Código Penal, ¿vale? Entre los que se incluyen estos. La diferencia fundamental con otros problemas de violencia de género es que en la violencia de género existe o ha existido una relación afectiva entre el agresor y la víctima y en los de acoso o abuso no. ¿Vale? Pueden ser personas conocidas del ámbito familiar o social, pero no existe una relación afectiva. Y el otro aspecto fundamental de los abusos es que se realizan sin intimidación ni agresión, pero sin consentimiento también. ¿Vale? Si hubiera agresión, sería una violación. De ahí el aspecto clave del tema de la manada, ¿vale? Que no quiero entrar ahora porque es muy profundo, porque la pena es muy diferente de un delito sexual a una agresión sexual, ¿vale? Entonces, se han incluido en el Código Penal, en función también de las nuevas tecnologías y de que todo hay que ir actualizando, la difusión de imágenes en las redes sociales, que se llama sexting, el acoso o acecho, que se llama stalking, o lo han puesto así, incluso el presencial, ¿vale? Que exista una persona que esté continuamente en la puerta del instituto de los jóvenes o en la puerta del lugar de trabajo o en la puerta de su casa merodeando, ya puede ser delito de acoso. Quiero dar algunos datos también, porque desde el punto de vista médico, y a veces medicalizar algunos problemas resulta útil, en serio. Sabemos todos quién es la OMS, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues se creó en el 48, pero hasta 2002 no ha habido ningún informe sobre violencia. En 2002 aparece el primer informe mundial sobre violencia y en 2006 uno concreto de violencia doméstica, en donde en realidad lo que se habla es de violencia física, psíquica y sexual dentro de la pareja. ¿Vale? Los conceptos varían a veces en los estudios y los tres que voy a presentar, las tres fuentes de datos que voy a presentar son recientes, son muy importantes, pero no son exactamente comparables porque no han utilizado la misma metodología. Pero bueno, nos sirve para hacernos una idea de la magnitud del problema. ¿Vale? En este informe, es un estudio multipaís porque se han hecho en 10 países y en más entornos, ¿vale? En cada país hay distintos entornos también. Nos dice que la prevalencia de violencia física y sexual está entre el 3 y el 24%, ¿vale? Varía. O sea que 1 de cada 4 mujeres ha sufrido alguna vez algún tipo de violencia física o sexual. Y que las mujeres han sido forzadas en su primera experiencia sexual en la adolescencia, ¿vale? El segundo estudio, que sería una macroencuesta que ha habido en Europa en 2014, en la Europa ya de los 28, ¿vale? Dice que el 33% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual. Estamos otra vez en 1 de cada 3. Tocamientos, abrazos, besos, acoso, pero no se denuncia, el 74% no se denuncia, problema muy general también, y violaciones 1 de cada 20, ¿vale? El 5% de mujeres. Estamos hablando de Europa, que es, desde el punto de vista de indicadores sociales, culturales, económicos, pues casi el mejor continente,
¿no? En muchos aspectos, y sin embargo, en temas de violencia física y sexual, ahí estarían peor, ¿vale? Esto es para que os hagáis una idea, porque Europa, por supuesto, no es toda similar, de la variabilidad que hay por países. Y los supuestos países latinos, que es donde más machismo hay, pues mirad, no estamos tan mal. Y eso que estamos mal, ¿eh? Pero no estamos tan mal. Fijar dónde hay más, ¿vale? En los más oscuros hay mucha más violencia que en los otros. Tenemos también una macroencuesta que se ha hecho en España. Esta es del 2015, es muy reciente, y nos dice que de los distintos tipos de violencia que hay, la más frecuente es la psicológica. Y, lógicamente, es la más difícil de demostrar desde el punto de vista médico. No solamente porque sea difícil de demostrar, sino porque las mujeres tampoco acuden al médico ni a atención primaria ni a urgencias para que las atiendan de una depresión o de un problema de angustia continuado. Acuden para resolver los síntomas, que eso sí se ve frecuentemente en atención primaria. Mujeres con insomnio, nerviosismo, ansiedad, falta de concentración, problemas similares a la depresión, pero son síntomas de un maltrato detrás, ¿vale? Por eso existe un protocolo también de detección de violencia desde el año 2012 en la atención sanitaria. Pero ya os digo que la más frecuente es la psicológica de control, sobre todo. Y existen datos, porque esta encuesta se ha hecho comparando las mujeres que no han tenido pareja y las que han tenido pareja alguna vez. Y los datos son muy similares, más altos, más frecuencia, más prevalencia de violencia en las que han tenido pareja alguna vez. Pero en violencia sexual en concreto tenemos un 8,1% de mujeres que no han tenido pareja nunca y han sufrido violencia sexual frente a un 8,4% de las que han tenido pareja alguna vez. Mujeres mayores de 16 años, ¿vale? O sea, jóvenes y hasta cualquier edad. Yo creo que una de las primeras ideas que deberíamos resaltar es eso, que es verdad que es un problema muy invisible, pero hay mayor sensibilidad y mayor visibilidad del problema. Desde el año 2000, diría yo, ¿vale? Muy recientemente. El caso de la revista Time, que ya se ha mencionado aquí, me parece fundamental. El problema era visto como un iceberg, es decir, la violencia se ve algo de mortalidad, porque aparece mucho en los medios de comunicación, no se ve el grueso del problema. Parece que está aumentando, pero no está claro que esté aumentando o que se esté denunciando más, ¿vale? No se sabe por qué no había estudios anteriores y los que hay son muy recientes y muy escasos. Y en España hemos tenido también nuestros casos importantes, y tenemos todavía, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista biológico, médico, yo creo que es importante resaltar algo que seguramente todos estáis estudiando ya en distintas facultades, ¿no? El enfoque de sexo, bueno, la variable sexo, el sistema sexo y el enfoque de género. Esto es fundamental en medicina o en ciencias de la salud y es muy fácil de explicar porque está claro que la variable sexo está relacionada con los aspectos biológicos, ¿vale? Para que todo el mundo tengamos claro. La edad media en España de esperanza de vida es 83 años. En los hombres es 80, 79,9, o sea, escasamente llegan a los 80, en las mujeres 85. Biológicamente no hay explicación, ¿vale? Igual que las mujeres tienen cáncer de útero, los hombres tienen cáncer de próstata y el cáncer de pulmón tienen más los hombres que las mujeres, pero pulmones tenemos todos igual. No hay explicación biológica. Tenemos que recurrir al enfoque de género para poder dar explicación a estos fenómenos, ¿vale? A estos datos. Y el enfoque de género no nos coge solo individuos, sería entornos culturales y sociales, ¿vale? Aspectos culturales y sobre todo psicológicos también. Entonces, la segunda idea fundamental, la primera, la mayor visibilidad y sensibilidad sobre el tema, la segunda sería que hay que desmontar, respecto a los problemas de acoso y abuso sexual, hay que desmontar las falsas premisas biológicas que hay detrás de esta idea de que la sexualidad masculina es algo impetuoso, incontrolable y que les lleva a hacer este tipo de acciones, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? O sea, ambos sexos tenemos hormonas sexuales, que son las que permiten que se desarrollen los órganos y que haya deseo sexual. La testosterona en los hombres y las mujeres testosterona también, que la tenemos, estrógenos y progesterona, que es verdad que nos hacen tener comportamientos cíclicos o ciclos de salud, pero independientemente de eso, todos tenemos hormonas y las hormonas aparecen a determinada edad, que es la pubertad, con el desarrollo físico, y van desapareciendo igualmente y naturalmente en ambos sexos, ¿vale? Esa idea también de que la masculinidad
y la sexualidad duran hasta los 80, porque Pau Casals tuvo un hijo, o el padre de Julio Iglesias, pues ¿qué quieres que os diga? Son, claro, mitos de Lola, no sé. Sí, de ese tipo de cosas, de rumores de peluquería, como digo yo a veces, ¿no? Esto es así. Y las mujeres tenemos igual, deseo exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que se construye después en el enfoque de género, o en el sistema género, dos tipos distintos de sexualidad, ¿vale? Una masculina con las características que se atribuye a los hombres, la fuerza, la valentía, la inteligencia, la actividad, entonces es el sujeto que desea, se convierte en el sujeto que desea. Y nosotras, que somos sentimentales, afectuosas, tranquilitas y buenas, nos convertimos en el objeto de deseo. Y ese es el desajuste, ¿vale? Su deseo, además, se caracteriza por ser incontrolable, impetuoso e impulsivo, y el nuestro no, el nuestro sí se puede controlar, por lo visto. Habría que ver, yo tenía alguna foto estupenda de Lauren Bacall con su marido, con Humphrey Bogart, en la que ella le echa unas miradas, y si os acordáis de las películas, vamos, y eso no es deseo, que venga Dios y lo vea. Entonces, ahí se construye un sistema género, un enfoque de género que nos permite ver comportamientos diferenciados, falsamente apoyados en aspectos biológicos que no son así. Bueno, cuando hablamos de machismo, para que tengamos todos claro, nos estamos refiriendo a esa idea de superioridad de los hombres sobre las mujeres, que se manifiesta en desigualdades de poder, ¿vale? Y es un problema importante tanto en jóvenes como en adultos. La violencia de género es un problema estructural y los acosos y abusos sexuales forman parte de esas conductas violentas, ¿vale? Hay una serie de comportamientos y de conductas interiorizadas, atribuidas a cada sexo, muy tradicionales. Estas serían pues, la de que el hombre es el que gana el pan, las tareas se distribuyen, las domésticas para las mujeres y las sociales y públicas para los hombres, y eso ha cambiado y hay que integrar a los dos sexos, a los dos géneros en esos cambios. No basta con que las mujeres vayamos cambiando. Por eso los problemas de género no se puede pensar que nos afectan solo a las mujeres. Están dirigidos a los dos y los cursos de educación deberían ir dirigidos a los dos, porque si no, no hacemos nada. Estos desequilibrios son los que crean tensiones dentro de las parejas y socialmente, ¿vale? En los dos ámbitos, tanto social como público. De hecho, hay un artículo muy interesante que bueno, me lo pasó una compañera de neurociencias, os he puesto la reseña en el Guardian, porque dice que los estudiantes, un estudio hecho con la Universidad de Nueva York de neurociencias con menores, con niños y niñas de 6 años, ya tenían interiorizadas las características de cada sexo. Entonces decían, niñas y niños, que los chicos eran estupendos en matemáticas y en ciencias, y ellas menos. O sea, que no penséis, los estudiantes, que habéis elegido vuestra carrera en el segundo de bachillerato, ¿vale? Igual sí la habéis elegido, pero habéis ido descartando muchas opciones desde los 6 años, imaginaos, desde los 6 años. Pero las chicas dicen que eso es importante, que es más importante esforzarse que las habilidades innatas. Luego es posible hacer cambios, ¿vale? La tercera idea es que la prevención no solamente es posible, sino que además es eficaz. Se está demostrando eficaz a pesar de los pocos estudios que hay en adolescentes y en jóvenes. En salud hablamos de que hay 4 determinantes. El biológico, que es tanto nuestras características físicas como la herencia genética que tenemos, que aunque se le ha dado mucho bombo en los últimos años, no tiene tanto peso sobre la salud de la población, ni la individual ni la colectiva. Las características medioambientales de los lugares donde vivimos, donde trabajamos, el entorno, los elementos tóxicos que pueda haber, el sistema sanitario, que sabéis que el español es de los mejores del mundo, por suerte, ahí estamos bien, y los estilos de vida y consumo. Ese es el más determinante de todos. Y lo bueno es que en ese podemos intervenir, ese lo podemos modificar, ¿vale? Es más difícil modificar los materiales con los que han construido nuestra casa, aunque nos podamos cambiar de casa, pero es más difícil. O que no exista contaminación o que no exista cambio climático, ahí no podemos intervenir. Pero en nuestros estilos de vida y consumo sí que podemos intervenir. Luego debemos ser mucho más conscientes de que esto es algo importante que está en nuestra mano. Y desde la salud pública tenemos 3 tipos de prevención. La primaria consiste siempre en que no aparezca la enfermedad, en evitar que aparezca la enfermedad. En este caso los instrumentos son siempre promoción y educación para la salud. Sería la sensibilización, por supuesto hay que trabajar, estamos trabajando ya, yo creo que se está trabajando desde muchas instituciones en información real y actualizada,
¿vale? Hay campañas que han salido alrededor del 25 de noviembre que han tenido que ser retiradas de vergonzosas que eran. La de Murcia en concreto, no sé si la visteis en la prensa. Vergonzosa. Entonces, por favor, los que se llaman creativos de publicidad, que vivan en el siglo XXI, que aterricen aquí en 2017, porque si no, una campaña tiene mucho efecto. Entonces, información real y actualizada. Y la educación, la tan sabida educación, a jóvenes de ambos géneros o de ambos sexos, sobre todo con estrategias CAP, que los de psicología conoceréis muy bien, de conocimientos, actitudes y prácticas. Ese tipo de estudios y de investigaciones están dando buenos frutos, digamos, ¿vale? No basta solo con dar una charla y comentar que son malos comportamientos, que hay que evitarlos, hay que trabajar un poquito más y hay que reflexionar con más profundidad, ¿vale? Deberían conocer su propia sexualidad y la del otro sexo, deberían trabajar actitudes y conductas asertivas, autoestima, valores, por supuesto, como el respeto y la igualdad, reflexionar sobre el ejercicio del poder en las relaciones personales y la aceptación de la voluntad de la otra persona. Y a posponer el deseo, que es muy fácil, y yo creo que eso lo hemos aprendido todos, cuando nuestras madres nos dicen que no te tomas el helado hasta el postre, ¿no? Que el regalo no llega hasta Reyes o hasta tu cumple. Eso es posponer el deseo, que es muy fácil, ¿no? Hay que esperar a que el otro decida también qué quiere. No puede ser cuando uno quiere y ya está. Y eso lo sabemos hacer para otras cosas, así que tenemos que aplicarlo. Y aprender también a exponer necesidades y deseos y a poner límites al otro, tanto las chicas como los chicos. La segunda prevención es la secundaria. Esta les cuesta más a mis alumnos entenderla, porque si creen que es prevención, solamente se puede prevenir cuando no hay problema. Bueno, pues cuando hay problema también se puede prevenir. Se puede prevenir que el problema avance. Sabemos que la violencia se caracteriza por ser algo reiterado, y desde luego el acoso y el abuso sexual también, ¿vale? Son conductas que se reiteran en el tiempo, que se mantienen y que además van creciendo en magnitud. Luego podemos evitar que el problema avance una vez que aparezca o que se complique. Y se hace generalmente con detección precoz y con tratamiento precoz. La detección precoz tiene que tener en cuenta que existen dos ciclos de violencia. Uno es el intergeneracional, que se ha puesto muy de moda ahora también con el tema de Estados Unidos y de los actores. No el de Weinstein, que es el productor, sino el del otro actor, el de... no me sale. No, el inglés este que me encanta. Sí. Kevin Spacey y su hermano fueron víctimas. Es decir, lo que nos dice el ciclo intergeneracional es que menores expuestos a violencia pueden ser víctimas de mayores o pueden ser abusadores o agresores, las dos cosas. Uno se ha quedado de víctima, el hermano, que fue el que lo delató, y él se ha convertido en agresor. O sea, es que es un caso de clase. Me viene de perlas, lo siento por él y por mí, porque me encanta ese actor, pero es un caso de manual. ¿Vale? Incluso él no era consciente, a pesar de haber sido víctima, él no era consciente de que estaba cometiendo eso. Entonces, menores expuestos a violencia en sus familias se pueden convertir también en agresores. Y la de violencia de parejas, que son ciclos de agresión y reconciliación, ¿vale? Continuados. Entonces, ambos ciclos hay que romperlos de alguna manera y lo primero, ser conscientes de que estamos ahí o de que estamos cerca de eso. Y el tratamiento precoz consistiría en no cometer ni consentir acusos ni abusos, por supuesto, estoy muy lejos, facilitar ayuda y colaborar con las víctimas, porque siempre son víctimas y hay que considerarlas como tales, y concienciarse sobre la importancia de establecer relaciones más igualitarias y saludables. Y la última sería la prevención terciaria, ¿vale? La reducción del daño. A alguien que haya sido víctima o a alguien que haya sido agresor hay que intentar rehabilitarle, reeducarle, mejorar su situación en todos los sentidos, ¿vale? Evitar que el problema se cronifique, reducir secuelas físicas, mentales y sociales. Bueno, a los chicos, otra vez, repetir quizá una atención especializada, ya no solamente educación y talleres, ¿vale? Aquí yo creo que ya es terapia. Atención especializada he puesto para lograr cambios de actitudes y de conductas. Lo primero, que sean conscientes de que lo que están haciendo no puede ser. Y lo segundo, que modifiquen. Y para las chicas lo mismo, atención especializada para mejorar su autoestima también, su asertividad, su situación y su recuperación física y psicológica. Y la última idea sería pues, que esta prevención conlleva una reflexión y una revisión individual y colectiva y una revisión sobre las relaciones de poder entre los sexos, que es lo que está detrás.
Cuando hablamos de machismo hablamos de eso, ¿vale? Cuando hablamos de micromachismos también, de esas pequeñas actuaciones de violencia que hay en toda situación. La reflexión individual pues llevaría por revisar qué es lo que hace cada uno también, que favorezca o no favorezca esas conductas en los demás. Y las colectivas yo creo que este año han sido muy buenos en ese sentido. He puesto la foto de la manifestación de Estados Unidos en enero, pero ocurrieron en muchas ciudades de Estados Unidos y de Europa también. Y no fueron precisamente contra lo de abusos sexuales, que el Times sí lo es. Estas fueron en contra de Trump, porque Trump en sí mismo es como un atentado contra los temas de la sexualidad y contra las mujeres directamente. Entonces, hubo tal rebelión y las manifestaciones. Bueno, la foto no se ve bien, pero una amiga de Nueva York me mandó fotos. Había tantos hombres como mujeres, que era lo más emocionante. O sea, había muchísima gente allí en la calle apostando por otro tipo de relaciones, ¿vale? Y eso yo creo que lo estamos haciendo este año en este país y en otros muchos, por suerte, y que no hay que dejar de hacer, por supuesto. Y nada más, por último os he puesto una foto que es muy conocida, que yo qué sé, parece que el arte siempre llega bien, pero a veces nos cuenta cosas terribles. Este es un piropo de una turista americana en los años 60, me parece que es, en una plaza de Florencia, que se hizo muy famoso. Entonces yo creo que los hombres deben parar de cometer estos delitos, deben repensar cuál es la situación de desigualdad entre hombres y mujeres, y las mujeres también debemos perder el miedo. El miedo está ahí presente y no puede ser, y debemos ocupar y recuperar espacios públicos y privados. Bueno, recuperar o tener por primera vez, que muchos no los hemos tenido. Y nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carmen. Ha sido también un... Perfecto, pues que vamos, de lujo está siendo la mesa. Gracias. Buscaremos la campaña de Murcia para saber qué es lo que tenemos de lo que tenemos que alejarnos. En el debate hablamos, vale. ¿De acuerdo? Y ahora damos paso a la tercera ponente. ¿No te mueváis? No me muevo, no me muevo. Ah, no te hace falta, vale. Pues siéntate tú. Bien, pues, perdón, como les decía, damos paso a Elisa García Rodríguez, especialista en salud Elisa García, especialista en salud y seguridad en el trabajo y experta sociolaboral en derechos y sociedad. Hacer una muy breve reseña de su currículum. Es responsable confederal del Departamento de la Mujer Trabajadora de UGT desde el año 2005, titulada en Relaciones Laborales, especialista en salud y seguridad en el trabajo y experta sociolaboral en Derecho y Sociedad. Pertenece al Comité de Mujeres de la Confederación Europea de Sindicatos y al Comité Femenino de la Confederación Sindical Internacional, que agrupa a más de 300 sindicatos de todo el mundo. También es miembro del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y del Consejo Estatal de Participación de la Mujer, al igual que la ponentes de esta mesa, autora de artículos y ponencias relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y coautora del libro 100 años trabajando por la igualdad, publicado en el año 2009. Sin más, muchísimas gracias también de nuevo por estar aquí y tiene la palabra. En esta ocasión, el título de su ponencia es Acoso sexual en el marco laboral. Muchas gracias, de verdad, tanto a la Universidad de Oviedo como al Instituto Asturiano de la Mujer por la organización de estas jornadas. Primero, por invitarnos a participar, invitar a la Unión General de Trabajadores como sindicato a contar nuestras experiencias y a hablar de un tema candente y muy importante desde el ámbito laboral, como es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Mirad, María Ángeles al principio ha hecho una exposición de lo que es el papel de las organizaciones sindicales en la lucha contra la violencia sobre las mujeres. Se ha referido básicamente a lo que es el acoso sexual en las administraciones públicas, concretamente la Administración General del Estado, donde evidentemente en cuya mesa también estamos otros sindicatos mayoritarios como son Comisiones Obreras y UGT,
pero digamos que el acoso en el ámbito de las administraciones públicas y en general y de la Administración General del Estado en particular es seguramente importante, pero os puedo decir que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, en el empleo por cuenta ajena, en el sector privado, es muchísimo, muchísimo más elevado. Es cierto que no hay estadísticas oficiales, es cierto que no tenemos datos ni forma de contrastar esta información, pero solo por el hecho de que, como bien ella ha comentado, las personas que trabajan en la administración pública tienen una garantía de mantenimiento del puesto de trabajo, no ocurre lo mismo en el ámbito del empleo privado, donde muchas mujeres son acosadas sexualmente simplemente por el hecho de poder tener un puesto de trabajo, de poder acceder a un puesto de trabajo. Con la promesa, con el compromiso o con la amenaza de mantener ese puesto de trabajo o con la amenaza de no promocionar o de no alcanzar una expectativa laboral que está condicionada precisamente al hecho, a la realización de un acto de contenido sexual o de una situación, ser sometida a una situación continua de, evidentemente, modificando su entorno y consiguiendo que sea un entorno humillante y abusivo. Mirad, según los pocos datos de los que podemos tirar, algunos ya se han expuesto aquí en la mesa, como los datos publicados por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en un estudio de 2014, que ya los ha expuesto Carmen, en los que dice que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido acoso sexual. Dice además este estudio, Carmen, que el 75%, que el acoso, dice el estudio que el acoso es más frecuente en las mujeres con titulación universitaria y en puestos de alta responsabilidad. También dice el estudio que a lo mejor no es que eso sea así, sino que las mujeres con estudios o que están ocupando un puesto de alta responsabilidad son más conscientes de que están sufriendo esas situaciones de acoso y, por tanto, se manifiestan y las denuncian de forma verbal o simplemente toman, digamos, la iniciativa de ponerlas en conocimiento de quiénes son las personas, o en este caso las empresas, sectores, encargados de erradicar esta costumbre. Mira, pero un estudio de Eurofound que nos preocupa a nosotros muchísimo más dice que en España el acoso, el mobbing, el acoso laboral en general, es de los países de la Unión Europea en que menos se denuncia. Apenas un 8% en España es la cifra de casos de denuncia de acoso en general, acoso laboral. Sin embargo, la media europea está casi en el 15%, o sea, denunciamos la mitad que la media europea. Fijaos cómo tenemos interiorizado la cuestión del acoso y cómo nos cuesta tanto denunciarla y verbalizarla. Nosotros decimos en España la violencia de género, la violencia contra las mujeres, pero la violencia de género en particular, afortunadamente, desde la aprobación de la Ley de violencia de género en el año 2004, pues cada vez más se visualiza y se verbaliza y bueno, se han puesto medios para que esta violencia de género sea visible. Pero el acoso sexual es una violencia que sufren las mujeres y que se oculta, que aún hoy, después de tener conocimiento, después de que todos estos casos que están saliendo a la luz, nos sorprende, nos encontramos sorprendidas cuando en instituciones como el Parlamento Europeo, en gobiernos como el británico, y hablo del británico porque ha salido en los medios, pero es que es el británico y son todos, cómo son acosadas continuamente las mujeres en la política, las mujeres en el arte, las mujeres en el cine, las mujeres en todos los espacios en los que desarrollamos nuestra actividad. Y todas las mujeres que estamos aquí
que prácticamente somos hegemónicas, creo que hay 4 o 5 compañeros, bienvenidos todos, porque esto debería ser pues algo en el que estuviera lleno de hombres, porque por desgracia las víctimas somos las mujeres y los acosadores, la mayor parte, en el 90% de los casos, son los hombres. Y los hombres que son acosados habitualmente también lo son, pero a veces, la mayoría de las veces, por otros hombres, ¿no? Bueno, dicho este inciso, comentaros que en España prácticamente no existen datos. Y los datos que tenemos de la propia Inspección de Trabajo, a los que María Ángeles ha hecho referencia en su intervención, son datos que vienen proporcionados por el Plan de Actuación de Vigilancia y Control de la Inspección de Trabajo, que se puso en vigor, en marcha, en el año 2008, a raíz de la aprobación de la Ley de Igualdad. Un plan que además diseñamos las organizaciones sindicales, con UGT y Comisiones Obreras, con el Gobierno, de tal manera que la propia Inspección de Trabajo, ante las dificultades que tenemos para hacer que las mujeres denuncien el acoso sexual en sus empresas, sea la propia Inspección de Trabajo la que actúa de oficio y va a las empresas requiriendo algo fundamental, que es que la Ley de Igualdad estableció en el artículo 48 el deber, es decir, la obligación de todas las empresas, de prevenir las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Y además, a los representantes legales de los trabajadores nos mandató el deber de vigilancia, el deber de prevenir y colaborar con las empresas para que estas situaciones no se produzcan. Como evidentemente hay muy poquitas denuncias y después las pocas que hay, y os voy a dar un dato, son muy difíciles de demostrar. Estos datos también son de la Inspección de Trabajo, y digo, entre 2008 y 2015 la Inspección de Trabajo realizó un total de 1.489 requerimientos en materia de acoso sexual. Levantó acta de infracción únicamente en 49 ocasiones. Y evidentemente fueron acosos demostrados porque puso sanciones por valor de 237.748 euros. Pero estas sanciones, nos explicaba recientemente el inspector de trabajo en las primeras jornadas confederales que UGT ha realizado contra la violencia sobre las mujeres, en las que incluimos el acoso y también la violencia de género, separando cada una en su propio espacio, nos decía que, claro, que el problema es conseguir demostrar que efectivamente se produce el acoso. Porque, sabéis, en las denuncias por discriminación actúa la inversión de la carga de la prueba. Es decir, que yo denuncio a mi empresa porque me ha discriminado, porque me considero que estoy discriminada, y es la empresa la que tiene que demostrar que no me ha discriminado por razón de género, que si me ha despedido o me ha cambiado de puesto de trabajo o me ha sancionado no es porque yo sea una mujer, sino por cualquier otra razón. En los temas de acoso sexual no existe la inversión de la carga de la prueba. Es decir, que si una mujer denuncia en una empresa que ha sido acosada, tiene que demostrarlo. Y, como sabéis, el acoso sexual no es algo que se hace delante de todo el mundo, que hay testigos, y que suele haber testigos, y que se hace de una forma abierta. Siempre se hace en un entorno donde la víctima está sola, donde la víctima está desprotegida y donde no hay alrededor nadie que pueda ayudarla o apoyarla, o que sea, pueda ser testigo de ese acoso. Y cuando lo hay, casi siempre suele ser accidental. Y es muy difícil conseguir testigos que ayuden a la víctima a denunciar su situación. Mira, cuando a nosotros nos llega un caso de acoso sexual, porque el acoso sexual, ya lo ha explicado bien la profesora Carmen, que no es una cosa que sucede de forma espontánea. Esto se da de forma gradual en el tiempo, sobre todo en el ámbito laboral, y se empieza por un acoso leve, luego puede llegar a, como no se denuncia, habitualmente no se denuncia,
porque además existen muchos condicionantes para no denunciarlos, pues luego pasa a grave y puede llegar a ser pues muy grave, transformándose en una agresión sexual. Comentaros que las dificultades que tienen las víctimas para denunciar son, por un lado, la estigmatización. Tienen miedo de que se las estigmatice y se les diga ya estén señaladas. Tienen un sentimiento de culpa, las víctimas tienen sentimiento de culpa. ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré dicho? Mi ropa, cómo me visto, cómo me comporto, qué hago, cómo llevo esta cuestión. Tienen miedo a perder el puesto de trabajo, a que no se las contrate o a empeorar sus condiciones laborales. Y, sobre todo, las dificultades para probarlo. Todas estas cuestiones, como digo, hace que sean muy difíciles y muy escasas las denuncias. Pero además, nosotros, cuando se produce un caso de acoso sexual en una empresa, siempre aconsejamos a la mujer acosada, como digo, esto a nosotros prácticamente nos llegan solo casos de mujeres víctimas de acoso sexual, que denuncien, les aconsejamos siempre la denuncia por la vía laboral. Y digo, ¿por qué por la vía laboral? Primero, porque la vía penal es muy lenta, muy larga, pero es que además incluso, aunque se consiga llegar a demostrar que se ha producido la situación de acoso en la vía penal, las penas no se ha modificado el Código Penal y las penas siguen siendo, perdonadme la expresión, ridículas. Ridículas. Las penas para un acosador son, en el peor de los casos, si es un superior, se le condena a de 5 a 7 meses de prisión o a una multa de 10 a 14 meses. Estas son las penas para un acosador, que son agravadas si es un superior, pero sí que si es un compañero de trabajo son menores todavía. O sea, se tratan casi como una falta, prácticamente. Por eso siempre nosotras decimos, por favor, hay que denunciar ante la vía laboral. Primero, porque hay dos procedimientos de denuncia. Está el procedimiento por la vulneración del derecho fundamental, que es un procedimiento sumario, ágil y rápido, para que cese inmediatamente la situación de acoso que está sufriendo la víctima y que además puede llevar aparejada una indemnización por parte de la empresa que, teniendo la obligación del deber de proteger a la trabajadora contra el acoso sexual, no lo ha hecho. Pero además las empresas pueden ser sancionadas por no tener estos protocolos, por no hacer nada, o simplemente conociendo una situación de acoso no han tomado las medidas adecuadas, sancionando al acosador y protegiendo a la trabajadora. Porque ¿sabéis lo que ocurre la mayor parte de las veces? Que la trabajadora termina yéndose de la empresa en una situación psicológica que la deteriora física y psicológicamente, y en algunos casos ha llegado a incapacitarla totalmente para desarrollar una actividad laboral. De hecho, nosotros defendimos un caso en el cual una trabajadora llegó a esta situación y además lo llevamos, conseguimos denunciar, en este caso, no solo a la empresa, sino también a la Seguridad Social, porque no le reconocían una incapacidad. Al final, llegamos, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y se le reconoció a esta trabajadora una pensión de incapacidad profesional de por vida, incapacidad permanente. La situación de acoso sexual a la que había sido sometida la incapacitó para realizar cualquier actividad laboral. Entonces digo que el acoso sexual, que es algo que está ahí como muy oculto, se produce muy a menudo, con demasiada frecuencia, y por eso es importantísimo sacarlo a la luz. Y por eso, desde los sindicatos, concretamente, defendimos, lo llevamos ahí hasta el extremo, en el trámite previo de la aprobación de la Ley de Igualdad, conseguimos que se introdujeran estas cuestiones dentro de lo que es la Ley de Igualdad,
y van aparejados a la negociación de los planes de igualdad. Los protocolos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo van siempre incluidos, por lo menos hasta ahora, van incluidos dentro de lo que son los planes de igualdad. Pero claro, los planes de igualdad, como todos y todas sabéis, solo se negocian en aquellas empresas que tienen más de 250 trabajadores, salvo que el convenio colectivo rebaje esta cifra, ¿no? El convenio colectivo sectorial o de empresa. ¿Qué ocurre con las más de 5.000 empresas que tiene este país, que tienen menos de 250 trabajadores? Esta es una pregunta que nosotros, desde el sindicato, nos veníamos haciendo, claro, porque la ley de igualdad se puso en marcha, los protocolos, en la mayoría de las grandes empresas ya existen estos protocolos. Imagino que la Universidad de Oviedo también tiene el suyo y en la mayoría de las universidades. Pero, ¿qué pasa con todas esas pequeñas y medianas empresas donde hay muchísimas trabajadoras, donde la mayoría, una gran parte del mercado laboral femenino está insertado en ese tipo de empresas? Bueno, pues por eso, planteándonos esta cuestión, ¿cómo podemos proteger a estas trabajadoras? Bueno, pues desde el sindicato, desde la Unión General de Trabajadores, hemos aprobado recientemente, creo que ha salido además esta semana pasada en los medios de comunicación, pero que ha sido aprobado al más alto nivel, incluido dentro de lo que son las resoluciones de nuestro Congreso, unos criterios mínimos dirigidos a todos nuestros negociadores y negociadoras de convenios colectivos para que introduzcan estos criterios dentro de lo que son los convenios colectivos sectoriales. Los convenios colectivos sectoriales son los que protegen o bajo el paraguas donde cuelgan las relaciones laborales de las pequeñas y de las medianas empresas. Porque la mayor parte de las grandes empresas tienen sus propios convenios, tienen convenios de empresa. Pero los convenios colectivos sectoriales son los que, digamos, protegen los salarios y las condiciones laborales del resto de los trabajadores de la pequeña y mediana empresa. Estos criterios mínimos pasan necesariamente por establecer dentro del convenio sectorial, definir claramente lo que es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, o acoso sexista, si queréis llamarlo así. Nosotros definimos que son dos tipos de acoso, evidentemente son dos tipos de acoso diferentes, uno tiene contenido sexual y el otro tiene que ver con la discriminación por razón de género. Me discriminan, me acosan porque soy mujer. Bueno, sí, me dice que tengo 5 minutos. A ver si soy capaz de explicarlo en 5 minutos. Digamos, estos dos tipos de acoso vienen recogidos en el mismo protocolo, pero tienen un nexo común, y es el género. Es decir, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que es a una mujer se la discrimina, pues por el hecho de ser mujer no puede acceder a determinados o accede mal a determinadas profesiones y oficios. Por razón de la maternidad, vuelven de la baja maternal y resulta que se la relega a un puesto de trabajo de diferente categoría, se la aísla o simplemente se le hace una situación de acoso moral o mobbing para que abandone su puesto de trabajo. Esta es la diferencia entre lo que entendemos como acoso sexual y el acoso sexista o por razón de sexo. Bueno, los definimos en estos criterios, que hay que definirlos para que los trabajadores y las trabajadoras empiecen a distinguir la diferencia entre un tipo de acoso y otro. Por otra parte, también hay que incluir dentro de estos criterios las sanciones a las que se pueden ver expuestas las empresas, y por eso hay que establecer las sanciones que dice la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para las faltas graves y muy graves. Es decir, que hay sanciones establecidas por parte de la Administración que van desde los 6.000 euros hasta los 100.000. O sea, no es moco de pavo las sanciones a las que pueden estar expuestas las empresas que no estén cumpliendo con el deber de vigilar la protección contra el acoso sexual en sus empresas. Pero, por desgracia, la mayor parte de los empresarios no conocen estos detalles. Me refiero sobre todo a los de las pequeñas y las medianas. Los de las grandes sí, tienen grandes gabinetes de asesoramiento y por eso no ponen ningún problema a la hora de negociar los protocolos de acoso. Esto, además de establecer estas
cuestiones preliminares, nosotros decimos que existen 9 puntos esenciales. Por un lado, tiene que haber una declaración de principios y un posicionamiento de la empresa donde se recoja la normativa de referencia, todo lo que tiene que ver con la Ley de Igualdad, con la Directiva Europea 54/2006 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y también el criterio técnico de la Inspección de Trabajo al que ha hecho referencia María Ángeles en sus diapositivas. Por otro lado, hay que conceptualizar el acoso y tipificarlo, es decir, existe acoso leve, existe acoso grave y existe acoso muy grave. Y evidentemente, en función de los tipos de acoso, pues las sanciones a la persona que acosa al acosador serán diferentes, si ha sido un acoso leve, un acoso grave o un acoso muy grave. Que la empresa es la responsable de esta cuestión y, por tanto, tiene que poner los recursos humanos, técnicos y materiales para que lo que luego llamamos comisión instructora tenga todos los recursos a su disposición para llevar o para vigilar y controlar que no se produzcan situaciones de acoso. El punto 4 de nuestros criterios habla precisamente de la comisión instructora. ¿Y quién forma la comisión instructora? La representación, los representantes legales de los trabajadores y las trabajadoras en esa empresa, que suelen ser de las organizaciones sindicales, y la representación empresarial, por supuesto, el Departamento de Recursos Humanos o personas que haya destinado la empresa a esta cuestión. ¿Cuáles son las funciones de esta comisión instructora? Recepcionar las denuncias, colaborar con la investigación, recomendar las medidas cautelares. Si se produce una situación de acoso, lo primero que hacer es separar al acosador de la víctima, ¿no? Al presunto acosador de la víctima. Recabar información para la resolución del procedimiento y elaborar un informe de conclusiones, pero además tiene que vigilar que se cumplan las sanciones. El punto 5 define el procedimiento de actuación y aquí establecemos el modo de actuar, respetando siempre el principio de confidencialidad. Evidentemente es un tema muy delicado y hay que respetar el principio de confidencialidad de las partes. Y una cosa que es muy importante, que las medidas cautelares no deben perjudicar nunca a la víctima ni beneficiar al acosador. Nos hemos encontrado algún caso en el que al acosador se le asciende y a la víctima se la relega de su puesto de trabajo. Se establecen 2 procedimientos, uno informal que no puede durar más de una semana y uno ya más formal que es un poquito más largo. El informal es cuando se produce una denuncia y se puede resolver y a lo mejor es pues una cosa leve que, bueno, que me he encontrado, piropo, el cachete, mi compañero me está... y entonces se puede resolver de una forma casi amistosa, por decirlo de alguna forma, y no hace falta abrir el procedimiento formal, que el procedimiento formal sí que lleva a la reunión de la comisión instructora y a establecer incluso sanciones. Me queda nada, El punto 6, decimos que ante un procedimiento... comentaros que si la víctima, tras un procedimiento informal, la víctima no estuviera conforme con el resultado, siempre puede demandar el procedimiento formal. De hecho, instará que se abra el procedimiento formal. El punto 6 dice que ante un procedimiento formal se elabora un informe de conclusiones que debe recoger los hechos y que sirve, este informe, para la toma de decisiones a la hora de proponer a la empresa las sanciones pertinentes. El régimen sancionador es el que contenga el convenio colectivo y, en su defecto, si el convenio no contiene régimen sancionador, el que establece la Ley Orgánica de Infracciones y Sanciones en el orden social. Debe existir una política de divulgación para que todos los trabajadores y trabajadoras, sobre todo las trabajadoras, pero los trabajadores también conozcan que existe este procedimiento y lo puedan utilizar, puedan hacer uso de él. Por supuesto, es necesario que tenga un seguimiento y una evaluación periódica para que seamos todos conscientes de que esta empresa tiene que quedar libre de todo tipo de situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. Y tenemos que ser conscientes, y también lo decimos en este procedimiento, que cualquier trabajador o trabajadora que pudiera ser testigo o pudiera tener conocimiento de que alguien de su entorno, de su empresa, alguna compañera está sufriendo o siendo sometida a una situación de acoso,
sexual o de acoso por razón de sexo, debe ponerlo en conocimiento de los representantes sindicales en su empresa. En defecto de que no existan representantes sindicales, por lo menos que lo comunique a la dirección de la empresa. Es fundamental la colaboración, porque igual como las campañas que estamos este año, el Ministerio ha destinado a no nos callemos, no permanezcamos en silencio ante el conocimiento de situaciones de violencia sobre las mujeres en nuestro entorno social, tampoco debemos permitirlo ni podemos permitirlo en el entorno laboral. Estos son los criterios que desde ya vamos a empezar a introducir, evidentemente con la colaboración de los sindicatos, del resto de sindicatos que están en las mesas de negociación, como puede ser CESIF, como puede ser Comisiones Obreras y como pueden ser otras organizaciones sindicales que también negocian convenios colectivos, y esperamos que también los hagan suyos, porque en esta batalla estamos todos y todas, sobre todo todas, comprometidas, y no podemos ir unos contra otros, aunque en otros ámbitos no nos pongamos de acuerdo. En este tenemos que ir desde el ámbito sindical todas, todos a una. Nada más y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Elisa. Siento ser acosadora de tiempo, porque nos encantaría seguir escuchando a todos los ponentes, pero nada, en la próxima ocasión la jornada será mañana, tarde y noche, nada, y así continuamos. Muchas gracias también. Bien, y continuamos ahora con la siguiente ponente, Yolanda Fontanil. No sé si la conozco mucho, es un placer también, es mi compañera, forma parte del equipo en el que el tema de la violencia contra las mujeres se está, diríamos, desarrollando con líneas de investigación potentes en esta Universidad de Oviedo. Ella es profesora titular de Psicología en esta universidad y su actividad docente, entre otras múltiples materias, se centra también especialmente en el tema de la violencia contra las mujeres. Ha colaborado con instituciones públicas de salud mental, servicios sociales y distintas ONGs del Principado de Asturias, asociaciones de cooperación al desarrollo, de mujeres, de profesionales, etc. En los últimos años ha realizado en torno a una veintena de investigaciones, muchas de ellas como investigadora principal, en temas también relacionados con la violencia de género y también en otros ámbitos de exclusión social. Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales y es profesora en el Máster Europeo de Posgrado en Estudio de las Mujeres y del Género, Máster Convención de Calidad de esta Universidad de Oviedo, desde el curso académico 2006 hasta la actualidad en el módulo de Violencia contra las Mujeres. Es presidenta de la Asociación para el Desarrollo de Habilidades de la Organización y Comunicación ad hoc, que mantiene un convenio con la Consejería de Servicios Sociales desde el año 2000 y que posteriormente tendrán oportunidad de escuchar a uno de sus representantes. Compañera, profesora, enfrentándose a los estereotipos, abuso sexual por hombres conocidos. Gracias. Voy a necesitar algún apoyo técnico. Bueno, normalmente mi voz no se puede decir que pueda presumir de ella habitualmente porque no es muy potente, pero encima hoy tengo un poquito de resfriado que creo que comparto con alguna de vosotras porque os he oído toser también, entonces, bueno, pues todavía tengo menos voz. Pero bueno, precisamente en una jornada que significa dar voces, pues yo voy a dar unas voces muy suaves. Bueno, esta breve comunicación trata sobre el abuso sexual, claro está, pero se centra sobre todo en el abuso sexual ejercido por hombres a los que las víctimas conocen. En ella lo que queremos exponer son datos procedentes de estudios académicos, pero sobre todo queremos compartir con todos y todas ustedes nuestras preocupaciones en torno a este tema. Nos preocupa, por ejemplo,
las dificultades de muchas mujeres adultas que nos cuentan en las consultas episodios crueles de abuso sexual por parte de sus parejas y de sus exparejas sin que lo describan como abuso sexual. Nos ha preocupado oír comentarios sobre estereotipos que ya creíamos que estaban extinguidos sobre cuando las mujeres dicen no y si tienen o no derecho a decirlo según las circunstancias. Nos preocupan los criterios que socialmente se mantienen para no hablar de abuso sexual. Nos preocupan las presiones sociales en las pandillas de jóvenes que parecen no dejar opción a un fin de semana sin relaciones sexuales, lo quiera o no. Nos preocupan, en fin, algunas cosas que vamos a ver a continuación. Funciona. Quizás sea bueno comenzar dando algunos datos procedentes sobre todo de estudios norteamericanos y canadienses y alguno también europeo, pero gracias a mis compañeras anteriores no tengo que dar muchos de ellos. El que voy a decir así más rotundo sería una mujer tiene 4 veces mayor probabilidad de ser violada por un hombre conocido que por un extraño. Yo creo que eso es importante. Cada año, 1 de cada 8 jóvenes en los colleges americanos es asaltada sexualmente y en el 85% de los casos la muchacha conoce a su atacante. Y estamos en la universidad. Las investigaciones de las últimas décadas han documentado que la mayoría de los intentos de violación y de las violaciones son cometidos por un hombre a quien la mujer conoce. Los perpetradores de la violencia sexual se encuentran en todos los puntos de la escala social y además se ha documentado que la violación y los abusos sexuales son actos criminales de los menos denunciados. A veces se justifica esta baja tasa de denuncias diciendo que es una acusación muy grave y como hay denuncias falsas, pues no se debe promover el incremento de las denuncias. Los datos del ISAC nos dicen que el 5%, os doy datos promedio todo el tiempo, el 5% de las acusaciones de violación ante la policía son consideradas como falsas en los tribunales de justicia. Pero vamos a hablar de porcentajes, un poco más, porque tan real es esta cifra como que sabemos que casi el 90% de todos los episodios de abusos sexuales nunca se denuncian, y menos aún si se trata de población joven. Uniendo ambos datos, veremos que del total de abusos sexuales denunciados y no denunciados, el 0,005%, lo leo porque si no se me olvida, son consideradas en los juzgados falsas acusaciones. Yo creo que claramente como grupo es muy poco probable que las víctimas denuncien abusos sexuales a la policía y menos probable aún es que sean estas falsas. Como sugiere el artículo de Belknap, violación, lo digo en castellano, aunque bueno, pues su título es en inglés, violación, demasiado difícil para denunciarlo y demasiado fácil desacreditar a las víctimas. La mayoría de la gente cuando piensa en una violación, en un abuso sexual, visualiza, se hace una imagen de un desconocido, un lunático violento que arrastra a una persona indefensa hacia un callejón oscuro o a un campo desierto. Debido a la fuerza social de este prototipo del abuso sexual que existe, claro está, las personas que son violentadas por alguien a quien conocen encuentran muchas dificultades para definir su experiencia como un abuso sexual. Así, muchas mujeres que experimentan estos abusos no lo rotulan como violación o no lo rotulan como abuso sexual, incluso aun cuando estén absolutamente seguras de que fue sexo sin consentimiento, contra sus propuestas y o con daño o dolor. De hecho, parece que solo 1 de cada 3 realmente mujeres cuyo abuso sexual cumple perfectísimamente el criterio legal se ve a sí misma como víctima de violación y más de la mitad no lo cuentan nunca a nadie.
Esto contrasta con el hecho de que más del 80% de ellas nos cuentan que la experiencia les ha cambiado su vida para siempre. A lo mejor esto es así por la definición que se está usando sobre violencia sexual o sobre abuso sexual. Las definiciones y los nombres que usemos son temas muy críticos porque afectan a cómo percibe individual y globalmente el tema del abuso sexual, y también afectan muchísimo a la respuesta que se dé a nivel legal y también a nivel social. Quizá la definición que más se ha usado es la superconocidísima de la OMS. Realmente pues dice que es todo acto sexual o tentativa de consumar un acto sexual sin el consentimiento de la persona, y también puede darse a través de comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, y dice, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Seguramente les faltan algunos ámbitos más. Violación, asalto, acoso sexual pueden implicar un amplio rango de situaciones, un amplio rango de relaciones. El abuso puede ser perpetrado por extraños, cómo no, pero también puede ser perpetrado por personas conocidas, por miembros de la familia, por parejas actuales o pasadas, por amigos, por conocidos en general, por colegas. Y darse en todos estos ámbitos una gran variedad de relaciones de poder, que si es tu jefe, que si es un médico, que si es un terapeuta, cuidador, líder religioso, profesores, policías. Se puede utilizar fuerza física, pero también se pueden utilizar otros tipos de coerción basados en el desequilibrio de poder que dan las distintas relaciones entre la gente. Yo creo que de todas formas no parece que esta definición, la más conocida de la OMS, deje fuera la mayor parte del abuso sexual. Entonces hay que explicar por qué no se habla de él. En el centro de las definiciones de abuso sexual se hallan los conceptos de consentimiento y de fuerza, pero determinar qué constituye consentimiento o fuerza en el contexto de una relación, por eso hablo de personas conocidas, es una tarea complicada para las víctimas. Por supuesto, es una tarea complicada para nosotras, las investigadoras, así que para las víctimas, pues ni os digo. La fuerza puede adoptar distintas formas de amenaza, de presiones que oscurecen muchísimo las cosas. Un ejemplo de esto se da cuando una mujer ha sido asaltada por su pareja anteriormente y se somete a relaciones sexuales que no quiere debido al miedo, debido a la desesperanza, debido al deseo de minimizar el daño para sí misma o para otras personas, o simplemente esperando que así, con esta relación sexual, acabe el episodio completo de maltrato al que está siendo sometido. Las definiciones no son estáticas. Bueno, me salto, ¿qué le voy a hacer? Las definiciones no son estáticas. Sus cambios reflejan los niveles de conciencia y de reconocimiento social y el propósito de nombrar la violencia sexual por hombres conocidos, de hablar de ella, de hacer porcentajes, de hacer números, ha sido y es darle reconocimiento social. Porque hay muchos contextos en los que se normaliza el acoso y el abuso sexual, y entonces las mujeres evitan ese rótulo debido a los enormes costes que tiene describirse a sí mismas como alguien que ha sido víctima de acoso y abuso sexual. Dar entonces a conocer los datos sobre la extensión y sobre los efectos que tiene el abuso sexual por hombres conocidos, como en el caso de esta jornada, tiene también el objetivo de contrarrestar todas estas tendencias, de devolverle el respeto a las víctimas, porque ellas lo tienen que tener, y de buscar vías de solución a situaciones que les hacen muchísimo daño, porque los datos a nivel académico hace muchísimo que se han expuesto en publicaciones científicas. Aquí he puesto solo un ejemplo. Hace casi 30 años que el equipo norteamericano de COS, las investigadoras y los investigadores de este equipo, que hicieron un trabajo importantísimo sobre los colleges americanos, mostró cómo solo 1 de cada 4 mujeres que habían vivido experiencias que se ajustaban perfectamente a los criterios legales de abuso sexual, referían su propia experiencia como violación y lo llamaban violación. En el mismo estudio,
una cuarta parte de los estudiantes varones confesaron usar comportamientos sexuales coercitivos y aún más, un 35%, dijeron que los usarían en determinadas circunstancias. Pero curiosamente, el 84% de estos muchachos no rotularon este comportamiento como abuso sexual, no lo veían como abuso sexual. Estamos en un tema en el que el mito sobre que los abusos sexuales solo pueden ser cometidos por hombres anómalos a todas luces, desviados sexuales que cualquiera vería rápidamente y por desconocidos, es suficientemente fuerte como para negar muchísimas realidades, y estas negaciones se producen tanto a nivel social como a nivel individual. Los datos posteriores de recientes estudios siguieron aportando y yendo en la misma dirección que los del equipo de COS. A ver, dar para atrás, entonces para allí. Sí. Lo puse así gordote, porque realmente a mí, yo creo que estos datos resultan impactantes para cualquiera que viva en una sociedad democrática o que quiera luchar por vivir en una sociedad democrática, creo. Ay, hambre. Bueno, cuando el equipo de COS del que os estaba hablando intentaba encontrar las raíces sociales de esta opinión tan extendida de que la violencia proviene de extraños, estos autores y estas autoras señalan que la mayor parte de las sociedades tienen métodos que legitiman, métodos que niegan y que por lo tanto perpetúan la violencia sexual. La violencia sexual se apoya socioculturalmente cuando no se castiga al violador. Se apoya cuando se ve que la violencia sexual es un castigo hacia las mujeres que se saltan las normas sociales. Perpetúa también la violencia sexual el hecho de que sea considerada como algo justificable en muchas circunstancias por una proporción bastante grande de hombres y mujeres, o sea, de ambos sexos, de la gente que nos rodea. Por ejemplo, según el trabajo de Kikuchi, el sexo forzado es considerado como aceptable por adolescentes y jóvenes en algunas circunstancias. Por ejemplo, si la víctima y el agresor han sido pareja durante un cierto tiempo, entonces se considera que el sexo forzado está bien. Si se han tenido otras veces relaciones sexuales, es decir, si ya han tenido relaciones previas o incluso si ya han tenido relaciones sexuales con otras parejas, en fin. Si los primeros estudios rigurosos en torno al tema tienen ya 30 años, podríamos esperar que el panorama ya no fuese el mismo, Pero resulta que los datos nos siguen sorprendiendo y el panorama nos dice que no, que apenas han cambiado las cosas. Ahí estamos. Creo que además de este estudio, me parece que mi compañera Carmen ya habló una gotita. Yo solo os voy a dar 4 datos mínimos. El estudio de percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud que hizo la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y que publicaron en el 2015 muestra un panorama absolutamente cercano a aquello que estaba sucediendo hace 30 años ya. Porque, os digo, incluso entre los jóvenes que consideran totalmente inaceptable el maltrato hacia las mujeres, hay un porcentaje que dicen que obligar a mantener relaciones sexuales puede ser inevitable o aceptable en algunas circunstancias. Además, al analizar el tema de las repercusiones legales, nos encontramos de nuevo con un porcentaje que se incrementa con la edad, que pueden verlo como algo que no debería ser castigado siempre. Y esto, repito, entre las personas que consideran que la violencia de género es inaceptable. A ver, este sería el de... Para muchos miembros de nuestra sociedad, entonces, para que las actividades sexuales sean consentidas, no es necesario ni que se permitan ni que se acepten.
Y entonces la pregunta es evidente, ¿qué es voluntario? No sé cómo responder. No sé cómo responder a esto, ¿qué es voluntario? De acuerdo con esto, el punto de vista de los agresores sexuales que consideran que su agresión sexual es normal no es independiente de la creencia social de la que hablábamos al principio, de que lo apropiado es asumir que sí aunque se diga que no. Estas creencias sociales crean el contexto en el que se coloca a las víctimas como testigos silenciosos de su asalto y se acepta de hecho el abuso sexual en las relaciones diádicas. Debe ser fácil entender nuestra preocupación por estos datos, pero al mirarlos y hablar de ellos comienzan a aclararse algunas claves del papel que la permisividad con el comportamiento sexual agresivo masculino tiene en todo esto, porque además hay muchas, y digamos, estas ideas conviven con aquellas que dejan a muchas mujeres en una situación de riesgo de sufrir abuso sexual, porque la percepción que uno tiene de riesgo es muy diferente cuando estás relacionándote con un hombre que ya conoces o cuando estás relacionándote con un desconocido. Según los datos de las investigaciones en las relaciones sociales, sencillamente se incrementa la sensación de confort, la sensación de seguridad cuando se está con una persona a la que conoces. Con la persona con la que estás interactuando la conoces e incluso en cuanto tengas muy pocos datos en los que basar este juicio, parece que tú te sientes como más segura, más confortable. En otras palabras, el simple hecho de encontrarte con alguien o conocerle a través de otros, pues por ejemplo porque es amigo de un amigo o porque es cuñado de la amiga de... Bueno, puede dar una falsa sensación de seguridad que hace que cualquier abuso sexual a posteriori sea poco esperado por la mujer. Sin duda, esta falsa seguridad cumple un papel positivo en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque permite aumentar la red social, sencillamente, si no, no nos podríamos conocer los unos a los otros. Pero al unirse al mito del abusador desconocido y oscuro, no permite a adolescentes y a jóvenes que estén preparadas para este ataque. Y yo creo que tampoco lo están las mujeres más adultas, las mujeres más mayores. Entonces seguimos preguntándonos por qué hablar tan poco de la mayoría de los abusos sexuales, que son los producidos por hombres que conocemos. Una hipótesis benévola, creo que es benévola, sería pensar que no se habla porque las consecuencias para las mujeres son menores. Podríamos pensar algo así. Vamos a hablar de los impactos y de las consecuencias, no solo de los efectos. Bueno, una pregunta entonces que cabe hacernos es, y que tienes que responder mediante investigación, es si cuando la violencia sexual que se ejerce sobre las mujeres es ejercida por una persona que conoces, resulta que tiene menores consecuencias que cuando quien agrede es un desconocido. Los estudios que se han realizado mediante encuesta directa al azar con población universitaria, con muestras de los centros de atención ante violaciones, en fin, con muestras muy variadas, nos señalan que no hay diferencias entre las mujeres violadas por extraños o por conocidos en cuanto a manifestación de disfunciones posteriores, en cuanto a ansiedad, en cuanto a depresión, en cuanto a hostilidad, en cuanto a miedos, todos ellos posteriores a la agresión. De hecho, hay alguna evidencia que sugiere que en algunos casos las agresiones sexuales efectuadas por hombres conocidos son más traumatizantes para las mujeres, ya que tienden a culparse más a sí mismas por haber sufrido esa violencia sexual. Las víctimas de agresores conocidos tienen muchísimas preocupaciones, tienen miedo a que les culpen a ellas, temen el miedo que observan en las caras de su familia, en las caras de sus amigos y amigas, a conocer cosas concretas sobre su ataque. Se culpan a ellas mismas, es más, a mayor relación de confianza todavía mayor autoculpabilización. Tienen recuerdos intrusivos en los que reviven una y otra vez los abusos. Tienen una sensación de futilidad, ya que creen que la justicia ni ha estado ni va a estar en el futuro. Eso es lo que piensan. Estos hallazgos sugieren que sigue necesitándose promover cambios que aseguren a las mujeres que no son responsables de las violaciones, no lo son, que la violencia sexual a manos de un hombre que conoces sigue siendo violencia sexual de cualquier tipo que haya sido, de cualquier tipo que haya sido.
quizá en otro momento, todas y todos los que estamos aquí, debemos reflexionar acerca de algunas cuestiones de este estilo. A ver, preguntaros, ¿qué implica decir que has sido violada? Que tu amigo o el hermano de tu amiga es el violador. Es más, nos ponemos en otra posición. ¿Qué implica decir que tu hermano es el violador? Que tu amigo del alma es el violador. Los impactos que tienen todas estas cosas, digamos que a través de las investigaciones sabemos que están conectados al significado de la victimización para la mujer y que están mediados por las estrategias de afrontamiento que ellas mismas tengan y por las posibilidades de reconocimiento y de apoyo que obtengan de los demás, del resto de nosotros, ante su experiencia. La respuesta de los otros, la verdad es que puede dar lugar a confusiones en estos temas. Cuando, digamos que, cuando hay muy pocas fuentes de resolución de conflictos, las mujeres, las víctimas, pueden interiorizar la culpa o incluso minimizar los hechos. Bueno, no sería para tanto, o incluso intentar olvidarlos, ya pasó. Muchas mujeres refieren sus experiencias de parálisis emocional y cognitiva cuando lo que ellas están experimentando entra en conflicto con las respuestas de su entorno. Cuando lo que están intentando expresar entra en confrontación directa con las caras de las personas a las que lo estás contando, ¿no? Lo que les deja en un terrible recurso, que es negar que estas experiencias sucedieran. Si ellos no lo ven, será que no existió. El desvelamiento parecería, hablar de ello, parecería formar parte de una estrategia buena para resolver el tema. En algunas culturas contarlo puede tener consecuencias muy negativas para la mujer, no necesito explicarlo, y el silencio, por lo tanto, es una estrategia de supervivencia. Así que, por lo menos eso no debemos olvidarlo. Pero el silencio es todavía muy abundante en sociedades en las que es, o parece, más posible hablar de abuso sexual, aunque lo cierto es que mucha gente de nuestra cultura mantiene actitudes y creencias sobre el abuso sexual que son potencialmente dañinas para las víctimas, y no hay ninguna garantía de que la persona a la que la mujer elija para desvelar su experiencia la responda con un apoyo. No hay ninguna garantía en absoluto. Además, se sabe que no dar apoyo es más frecuente cuando quien recibe el desvelamiento conoce al asaltante. Mucha gente no quiere oír hablar de que sus conocidos pueden ser peligrosos, y así es menos probable que crea a la víctima o incluso que la responsabilice a ella de lo que le ha sucedido. Es decir, que hablar no garantiza la respuesta. Desde hace más de 15 años, distintos investigadores e investigadoras vienen estudiando el papel que tiene dos actitudes sociales a las que se denominan sexismo hostil y sexismo benevolente o benévolo a veces. Se denomina sexismo hostil al mantenimiento de actitudes denigrantes que castigan a la mujer por desafiar los roles de género tradicionales, y sexismo benevolente o más benévolo a aquellas actitudes sociales que recompensan cuando las mujeres se adaptan a los roles tradicionales femeninos. Y bueno, si hay pocas dudas en torno al papel que tiene el sexismo hostil en la violencia de género, podrían caber más dudas acerca de si el sexismo benevolente o benévolo tendría algo que decir en este campo. Y sí, lo que sabemos es que cuanto mayor es la puntuación de los sujetos en sexismo benevolente, el benévolo, más probable era que culpasen a las víctimas de violencia sexual cuando los agresores eran conocidos. Cuando eran conocidos. Aparece la culpabilización por quedarse cortas en cumplir los estándares femeninos, aunque no se produzca dicha culpabilización cuando quien abusa sexualmente es un extraño. Nuestro equipo realizó un estudio sobre la prevalencia vital del maltrato de la población en la población asturiana ya hace bastantes años. La verdad es que está un poquito anticuado, porque hace 10 años de ello, pero es el que tenemos, y entonces vamos a sacar algunos datos en torno a cómo está nuestra autonomía en torno al abuso sexual. En la investigación sobre prevalencia de la violencia en Asturias, entonces recogimos, claro, no, cómo nos íbamos a olvidar, los ataques a la intimidad sexual sufridos por las mujeres asturianas a lo largo de toda su vida adulta.
Ahí tenéis los datos. Más del 13% de las mujeres encuestadas habían sufrido ataques graves contra la intimidad sexual a lo largo de toda su vida. No quiero deciros el número contado por los dedos. Si nos preguntamos por quiénes son los agresores, nuestros datos concuerdan con el panorama general que puebla esta conferencia. Es decir, tan solo el 13% son agresores desconocidos. El 87% son varones conocidos. Varones conocidos. Así que nuestros datos son idénticos a otras investigaciones realizadas en otros lugares. De nuevo, la agresión sexual parece estar más en manos de personas cercanas que de desconocidos. Los datos procedentes de las investigaciones nos obligan entonces a preguntarnos por qué el estereotipo está tan alejado de la realidad. Yo creo que resulta cómodo y da seguridad, pero no nos equivoquemos. Resulta cómodo y da seguridad a las personas que no son agredidas. A ellas, a las que sí son agredidas, las deja a solas con su problema. Cuando no queremos una sociedad así, lo primero es escuchar. Para mí y para algunas de las personas en esta mesa y en esta sala, estudiar escuchando. Luego tenemos que hablar de ello y luego actuar para cambiarlo. Muchas gracias de parte de mí. Muchas gracias, profesora Fontanil. Como siempre, también un placer escucharte. Ya vamos terminando. Va a quedar tiempo para el debate. Va a quedar tiempo para tomar un coffee break que el Instituto ha tenido a bien ofrecernos para cuidar de las mujeres, por supuesto, y de los hombres que nos acompañan y que no nos muramos de frío. Pero ya vamos con la última de las intervenciones de esta mesa, que realizará Jorge López Palomo, psicólogo de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual, Fundación A la Par. Es licenciado en Psicología, máster en Psicoterapia y su experiencia profesional se ha centrado dentro del área de clínica y social. Ha formado parte y ha participado en numerosos congresos y seminarios sobre abuso y violencia a personas con discapacidad intelectual. De hecho, en la actualidad desarrolla su labor como profesional y como psicólogo en esta unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual. La Fundación A la Par, que aunque él la vaya a presentar, yo también quiero hacer una breve presentación porque, bueno, mi ámbito de especialización también es la discapacidad intelectual y como tan poquitas veces se habla de los abusos a este colectivo, un colectivo especialmente vulnerable a sufrir todos estos tipos de abusos, sexuales incluidos. Muchas son las razones, Jorge nos las va a comentar, pero el hecho de trabajar en pro de la protección, la atención de este colectivo cuando es víctima de abuso es una de las labores y de las tareas que Jorge López realiza en esta fundación. Por lo tanto, encantadas, encantados de que formes parte de nuestra mesa. Gracias y ya te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias al Instituto Asturiano de la Mujer por contar con nosotros, a la Universidad de Oviedo y transmitir mi admiración a la organización por sacar una jornada en 15 días que me parece admirable. ¿Vale? Bueno, lo primero preguntaros, ¿qué tal habéis dormido esta noche? ¿Habéis dormido bien? Lo digo porque siendo el último de la mesa, mi objetivo es que no os durmáis. No pido más, ¿vale? De todas maneras, si alguien se ve muy achuchado, puede echarse una siesta siempre que no ronque, ¿vale? Ahí ya, el que ronque no va a tener café después, ¿vale? Muy bien. Bueno, dicho esto, yo soy malísimo haciendo comunicaciones, os aviso ya, soy malísimo con los tiempos,
pero voy a intentar que me dé tiempo a contaros lo que quiero contar, ¿vale? Bueno, vengo de la Fundación A la Par, como ya hemos comentado, de la Unidad de Atención a Víctimas, ¿vale? Os voy a contar un poquito de dónde vengo, qué cosas hacemos y luego vamos a intentar hablar un poquito de la emoción en contextos de abuso y de cómo se valora esa emoción y se valora la credibilidad en función de esa emoción, ¿vale? Bueno, en la unidad hacemos estas tres grandes patas, serían como lo que nos sustenta, que sería la investigación, la prevención y la intervención. ¿Vale? En investigación pues hemos tocado bastantes temas, ¿no? Evaluación. Hemos investigado sobre cómo evaluar las capacidades para testificar, las capacidades para identificar, cómo funciona el CBCA, ¿no? Que es un test criterial para valorar la credibilidad, el nivel de experiencia y análisis del testimonio, os contaré un poquito más adelante, epidemiología y estadística, qué cosas hay y qué cosas nos hemos encontrado nosotros. Os voy a contar ahora un poco qué datos hay desde la unidad que ya llevamos desde 2010 funcionando, que estamos encontrándonos. Bueno, y la sintomatología asociada a distintos eventos traumáticos. ¿Vale? La parte de la prevención, pues hacemos unas jornadas en Madrid, normalmente son bianuales, hacemos talleres, concienciación, siempre que nos invitan a los sitios vamos e intentamos dar la chapa, ¿vale? Porque creemos que es un problema poco visibilizado, ¿vale? Que no se ve, está muy tapado. Estos temas de los que estamos hablando ahora ya se puede hablar de estas cosas, pero ha sido muy difícil poder hablar de estas cosas. Y cuando estas cosas están relacionadas con discapacidad, se convierte en algo más complicado todavía, ¿vale? Damos formación a profesionales y hemos generado también una web de No Más Abuso. Lo digo porque no va a dar tiempo a profundizar en todas las cosas que vamos a ver hoy y si os interesa algo de lo que comentamos y se queda un poco cojo, podéis con las preguntas ampliarlo o si no, consultar en la web que hay muchos materiales al respecto, ¿vale? Hemos generado materiales adaptados para las personas con discapacidad y hemos realizado distintos protocolos con policía, con la Guardia Civil, con Policía Nacional, con la Comunidad de Madrid, ¿vale? Esta es la web, se llama No Más Abuso. Y como veis hay como 3 espacios, está tu espacio, que sería destinado un poco a las personas con discapacidad, con los materiales adaptados, y luego uno para los familiares y otro para los profesionales. En los materiales adaptados, generalmente, lo que hemos trabajado es materiales para la identificación de conductas de abuso, ¿vale? De comportamientos abusivos, para que las víctimas puedan identificarlo. Y también en patoadaptación sobre cómo gestionar esas situaciones una vez que se dan. ¿Vale? Lo que os comentaba de las guías, hemos hecho con Guardia Civil, con Policía Nacional. Ahora, lo lógico, estamos trabajando en unificar, en hacer una guía única para intervenir con este tipo de casos desde los cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, la intervención, que aquí está como nuestra parte un poco más gorda. Quizá aquí os quería comentar, hacemos distintos tipos de intervenciones. Hay una que estamos haciendo que nosotros consideramos muy, muy importante, que es la figura del facilitador. ¿Qué es el facilitador? Pues es algo que hemos copiado, no hemos sido muy originales, nos lo hemos traído de Inglaterra, mi coordinador se fue a Inglaterra a formarse y es una figura que pretende ser una figura neutra para el proceso judicial, ¿vale? Neutra en el sentido de que lo que va a pretender esta figura es que la persona que pasa por el proceso pase con las máximas calidades, ¿vale? Con la máxima capacidad de ejercer sus derechos en el propio proceso, ¿vale? Pero no vamos a querer que haya una sentencia condenatoria o absolutoria, sino que realmente la persona que va a denunciar este hecho, en este caso una persona con discapacidad, tenga los mismos recursos que una persona sin discapacidad, ¿vale? Y es un poco como un intérprete entre la persona con discapacidad y los operadores jurídicos, que muchas veces no saben cómo trabajar y cómo acercarse a estas personas con discapacidad, ¿vale? También tenemos asistencia letrada, tenemos un abogado que acompaña un poco y nos asesora en temas legales cuando se complica un poco la cosa. Luego hacemos asesoramiento y supervisión a profesionales. Somos, hasta hace poquito éramos la única unidad especializada a nivel nacional. Entonces, era imposible llegar a todos los casos. De hecho, trabajamos a nivel nacional con esta figura del facilitador, haciendo un acompañamiento desde el primer momento de la revelación, incluso desde la posibilidad de que haya indicios, ¿vale? Cuando hay unos indicios, a veces nos llaman para poder valorar la situación.
y en esto sí trabajamos a nivel nacional, pero en temas de terapia y de acompañamientos en procesos terapéuticos nos resultaba imposible hacer este abordaje a nivel nacional, ¿vale? Entonces, hacemos mucho asesoramiento y acompañamiento de profesionales. A veces es supervisión, pero a veces simplemente acompañar, porque estos procesos son especialmente difíciles, ¿vale? Yo creo que también que si somos profesionales que vamos a trabajar con esto, tenemos que saber que estamos trabajando con materiales especialmente duros y sensibles, y somos personas también que nos podemos ver afectados por estos materiales. Entonces también tenemos que cuidarnos en este proceso. Pues con este proceso de supervisión intentamos cuidar un poco a los profesionales. Y luego terapia individual o familiar, pues como os comentaba, aquí aparecen 200 víctimas a nivel individual y más de 150 familiares atendidos. Vale. Os cuento ya un poquito de cuál es nuestra práctica concreta y qué nos hemos encontrado. Pues estas son el tipo de abuso y cómo lo hemos clasificado nosotros, ¿vale? Como veis, como decía Yolanda, una de las cosas que aparecen más significativas es que el abuso sexual intrafamiliar es el que más vemos, ¿vale? Luego hay mucho abuso sexual de cuidadores, se lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. También es cierto que esto está sesgado, porque nosotros también somos conscientes de que es un tema complicado este. Entonces, lo que más llega es cuando es abuso sexual, y sobre todo si es abuso sexual infantil, muchas veces los profesionales nos angustiamos ante estos temas y sí buscamos ayuda. A lo mejor si el abuso es físico o el abuso es económico, no se busca tanta ayuda. Entonces, esta mirada es sesgada, es desde nuestra unidad y de lo que nos llega a nosotros. Pero esto es lo que nosotros nos encontramos. Desde luego sí que hay mucho más patrón de abusador conocido, ¿no?, que desconocido. Eso... El patrón de abusador desconocido aparece mucho en los medios, llama mucho la atención, pero no es la realidad. La realidad es que es mucho más habitual que el agresor sea alguien conocido. Vale. Nuestra estadística, pues, en función del sexo de la víctima es 31% hombres y 69% mujeres. ¿Vale? Os voy a poner un vídeo a costa de que a lo mejor no me dé tiempo a terminar, pero me parecía importante porque como esto es un foro en el que no se ha hablado mucho de la discapacidad, sí que quería hablar un poquito con vosotros de cómo se ven a las personas con discapacidad, ¿vale? Y os voy a poner el vídeo de una chica que acudió a la unidad en un proceso inicial. En el colegio había en un taller afectivo sexual, esta chica, cuando empezaron a hablar de la sexualidad, hablaron de que ella tenía esos comportamientos con su tío, ¿vale? Que su tío le hacía... No, perdón, que su padrastro le hacía eso, no era su tío, ¿vale? Esta es la primera sesión después de nuestra intervención en el colegio, que fuimos allí, hicimos una valoración de capacidades y una obtención del testimonio. Acude la familia a la unidad para poder seguir trabajando la situación de abuso. ¿No sale? Vale. Ah, no se ve. Y no se oye, el otro se escuchaba, ¿no? El anterior sí se escuchaba, ¿por qué este no se escucha? ¿Y por qué? ¿Sabemos por qué el anterior se escuchaba y este no se escucha? Sí, está a tope. ¿Qué? ¿El volumen abajo a la derecha? Sí, está abierto. Está abierto. Bueno, pues tiene subtítulos. Pues lo vemos con subtítulos, ¿vale? Vale. Solo deciros, esta chica presenta una sonrisa espléndida casi todo el tiempo que estás hablando con ella, ¿vale? Es una persona que está casi todo el tiempo sonriendo. Y esto es lo que se va a hablar mucho también. Sí, un poquito, sí. Permíteme un segundo, te voy a mirar una cosa, a ver si aquí...
Vale. Vemos así. La familia está diciendo todo el rato que María José se ríe. ¿Y por qué se ríe María José? Se ríe porque no se entera de nada, de toda la vida es así, ¿vale? Y está la madre contando distintas situaciones en las que María José se ríe. Aquí mi compañero le está diciendo, pero ella le está diciendo que el psicólogo dijo que desde pequeñita iba a ser así, que ya no iba a haber nada que hacer. Le pregunta a mi compañero, ¿pero un psicólogo especialista en discapacidad intelectual? Y dice la mujer, supongo que sí, ¿vale? Yo también lo supongo, pero bastante poco. ¿Habéis podido leer? ¿Habéis podido seguir el vídeo? ¿Vale? Es interesante, ¿no? Porque parte del trabajo que vamos a hacer con las personas con discapacidad va a ser ver qué apoyos también necesitan, ¿vale? Mis compañeros ahí yo creo que hacen muy buen trabajo con esta niña y de ese punto de no se entera de nada es una situación en la que ella está muy preocupada por lo que puedan pensar su madre y su hermana porque su padrastro haya abusado de ella, ¿no? Es una lectura muy distinta. De todas maneras, aunque en discapacidad intelectual también se ha hablado mucho y se avanza en definiciones y en reflexiones más teóricas,
la verdad es que muchas veces nuestra mirada no está a la altura de esas teorías, ¿vale? Seguimos viendo a las personas con discapacidad como personas con muy pocos recursos, ¿vale? Que no son capaces de hacerse cargo de su vida, ¿vale? Esto sería bueno que lo pudiéramos revisar. Vamos a hablar un poquito de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen entre 4 y 10 veces más posibilidades de ser abusadas, ¿vale? El 53% de las personas con discapacidad intelectual sufren algún tipo de abuso sexual. El 56% de los agresores son cuidadores familiares o profesionales. Las mujeres tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de ser abusadas. Y los menores con discapacidad tienen el doble de probabilidades de sufrir abuso. ¿Vale? Los factores de vulnerabilidad, ¿por qué estos números? O sea, si os dais cuenta, estamos hablando de números tremendos. Es una población muy vulnerable a sufrir este tipo de situaciones. ¿Por qué? Hemos pensado un poco los factores de vulnerabilidad. Desde luego, tienen una menor credibilidad de cara al entorno. Hicimos un estudio en el que le dimos una narración de un hecho abusivo a un grupo de profesionales, abogados, policías, psicólogos, y los metimos en una habitación. O sea, metimos a unos cuantos en una habitación y a unos cuantos en otra. Le dimos la misma hoja, lo leyeron y le dijimos a unos que había sido un adolescente y a otros que había sido una persona con discapacidad intelectual. Pues los resultados fueron totalmente distintos. Le dieron mucha más credibilidad al adolescente que a la persona con discapacidad, ¿vale? Luego el efecto eclipsador, que esto lo veíamos con María José. Es el efecto que la discapacidad lo tapa todo. Si yo me río es porque no me entero de nada, no porque esté sufriendo o esté angustiado porque mi madre puede pensar que he hecho algo malo al acostarme con su pareja, ¿vale? Normalmente es una etiqueta que lo tapa todo y en lugar de poder valorar qué le está pasando a la persona, asumimos que lo que le pasa tiene que ver con su discapacidad, cuando generalmente no es así. Deseabilidad social. Todos sabemos un poco, ¿no?, qué es la deseabilidad social, ¿no? Pues es querer gustarle a otros o que los otros piensen bien de nosotros, ¿no? Mi jefe cuando me pregunte, ¿qué tal te ha ido la jornada? Digo, muy bien, no se ha dormido nadie, ¿vale? Y a lo mejor es mentira, seguro se ha hecho una siestecilla, pero no se lo voy a decir porque quiero que esté contento conmigo, ¿vale? Las personas con discapacidad presentan esto lo presentan muy desarrollado. Tiene mucha mayor deseabilidad social, ¿vale? Esto también les pone en riesgo, porque si se me acerca un abusador y me pone entre la espada y la pared, si ya es difícil rechazar ese tipo de situaciones, si tengo discapacidad y esto lo tengo mucho más desarrollado, va a ser muy complicado. También con las decisiones no respetadas. Las personas con discapacidad normalmente están en ambientes en los que sus decisiones dependen mucho de otros o pueden estar condicionadas por otros. A las personas con discapacidad se las entrena desde muy pequeñitas a que hagan lo que dicen las personas de su entorno. Entonces, si esa persona es un abusador, vamos a tener un serio problema. O sea, es la víctima perfecta una persona con discapacidad, porque lleva toda la vida entrenándose para decir que sí y aceptar lo que el otro quiera, aunque no sea lo que ella quiere, ¿vale? Luego, los mitos sobre la sexualidad. Pues las personas con discapacidad sexual, o sea, con discapacidad intelectual, se piensa muchas veces o que son como animalillos, que les da igual 8,80 que se van frozando por las esquinas, o que son angelitos y que entonces no tienen ningún tipo de sexualidad. Entonces, esto nos lleva un poco también a pensar en el mito del no abuso en discapacidad intelectual. Si mi hijo, mi hija, mi hermano no puede ser algo deseable, ¿cómo va a ser algo? No tiene sexualidad, ¿cómo va a tener un abuso sexual, ¿no? ¿Vale? Todas estas cosas acaban en poca educación sexual. Muchas veces hay personas con discapacidad intelectual que no tienen palabra para definir su propio cuerpo, para definir sus órganos. A veces en esto se avanza mucho, pero todavía nosotros que nos movemos a nivel nacional encontramos centros en los que no se trabaja esto y familias que ponen auténtica resistencia a que a su hijo se le hable de su cuerpo y de la sexualidad. ¿Vale? Vale, no me entretengo más. ¿Cómo vamos? Fatal. Vale, muy bien. Dificultades en la detección, ya se ha hablado un poquito, ¿vale? La no revelación como norma es lo que más nos encontramos. Va a ser muy difícil que puedan hablar de lo que les ocurre. Solo el 3% de los casos de abuso van a ser revelados, ¿vale? Solo el 3%. Imaginaros el 97% que no se puede expresar, ¿vale? Vamos a ponernos en la mejor situación dentro de lo malo que puede ser sufrir un abuso, y es que esa persona sea capaz de verbalizar
que ha sufrido un abuso, ¿vale? Y vamos a ver un poquito cómo influye la emoción en esto, ¿vale? Entre las propuestas de cómo detectar el abuso sexual aparecen mucho los trastornos emocionales, ¿vale? No solo eso, sino que ¿esto por qué ocurre? Porque normalmente cuando hay una situación de un hecho traumático aparece un mayor número de emociones o más intensas generalmente, ¿vale? Entonces los estudios se basan un poco en esto, aunque también se está demostrando que hay personas que a raíz de un abuso no muestran emociones, ¿vale? Es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tener que tener en cuenta distintas cosas. Entre ellos, es decir, no todo el mundo va a expresar lo mismo porque no todo el mundo ha vivido lo mismo. ¿Qué factores van a condicionar el que expresen más emociones o menos emociones una persona que ha sufrido un abuso? Pues una cosa muy importante va a ser el tipo de abuso, ¿vale? No voy a tener la misma dificultad de expresar un abuso físico que un abuso sexual por parte de otro, ¿vale? La codificación de la relación abusiva. Por ejemplo, nosotros nos encontramos una chica que decía que el celador que se metía en su cuarto y tenía relaciones con ella era su novio, ¿vale? Este era un abusador que había abusado de un gran número de chicas de ese centro, ¿vale? Pero ella lo codificaba como que había sido su novio, a pesar de que las prácticas sexuales eran muy vejatorias, humillantes y dañinas, ¿vale? Pero como era su novio, ella no añadía ese dolor a eso, ¿vale? El número de abusos, la duración del abuso, la edad de la víctima y la relación con el agresor, ¿vale? Como hablábamos, es mucho más fácil hablar de una situación abusiva de alguien extraño, aunque sea sexual, que es de las más difíciles de expresar, pero si es alguien extraño voy a poder hablar mejor que si es mi hermano, mi padre, o si es tu hermano o tu padre, ¿vale? Y también la capacidad intelectual. A veces esto también va a poder... Esto es un arma de doble filo. La capacidad intelectual a veces va a poder incrementar el número de daño que hay, porque hay menos recursos para enfrentar ese daño, y otras veces va a ser un poco al revés. Cuando hay cosas como menos memoria o menos capacidad de recordar o tal, pues el daño va a ser menor, ¿vale? Vale. Hay una cosa muy importante cuando hablamos de cuando nos enfrentamos a una víctima de abuso sexual vamos a empezar a valorar qué emociones presenta, sobre todo porque estas emociones están presentes en procesos judiciales en los que se pide una valoración de la credibilidad del testimonio. Y es importante que tengamos en cuenta que hay una cantidad de la población que es alexitímica, que puede presentar alexitimia dificultades a la hora de expresar la emoción. Pero no solo eso, sino que no solo hay una alexitimia que puede estar presente, sino que vivir hechos violentos puede generar alexitimia en las personas, puede generar esa dificultad de conectar con las emociones o de identificarlas, ¿vale? ¿Por qué esto es tan importante? Porque todos tenemos en la cabeza lo que es una víctima perfecta. Una víctima perfecta es alguien que cuando ha sufrido un abuso lo puede contar, y te lo puede contar con todas las emociones que se espera de una persona que ha sufrido una situación de victimización. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esto no es así. El impacto a veces es tan grande que me genera tanto dolor conectar con las emociones que me ha generado esa situación de abuso que yo no puedo hablar de eso. Entonces, ocurre esto, que no expreso emociones. ¿Cuál es el problema? Que si la persona que va a valorar mi testimonio y mi credibilidad piensa que yo debo mostrarlas, va a pensar que no soy creíble, que no es real lo que me ha ocurrido, ¿vale? Es la teoría de la violación de las expectativas. Cuando yo tengo unas expectativas de qué emociones tienes que presentar y presentas otras, voy a empezar a creer que lo que tú me cuentas es mentira. Esto ocurre en procesos judiciales, pero también nos lo podemos llevar a todos nuestros contextos de la vida social, ¿vale? De todas maneras, nunca había habido un estudio sobre la credibilidad de personas con discapacidad intelectual, ¿vale? De testimonios de personas que habían sufrido una situación traumática y de cómo expresaban las emociones, ¿vale? Por eso decidimos hacer un estudio. Se nos presentó algo, vamos a decir, bueno, se incendió un autobús de camino a una excursión, ¿vale? Fue una situación en la que no hubo heridos y no hubo daños, pero el susto fue grande, ¿vale? 2 años después de esta situación decidimos hacer un estudio porque no encontrábamos nada que pudiéramos hablar de discapacidad intelectual, ¿vale? Los resultados del estudio fueron estos.
cuando intentábamos saber si lo que le dijimos a los chicos que tenían que contar que ellos habían estado y que le íbamos a invitar, si conseguían engañar a los entrevistadores, a un refresco, ¿vale? Seleccionamos personas que habían estado en ese autobús y personas que no habían estado, pero habían conocido muy bien los hechos porque eran compañeros de clase, se había hablado de la clase, y entonces cogimos distintas personas. ¿Qué nos encontramos? Que el 25% de las víctimas simuladas no presentaron ningún tipo de emoción, pero tampoco el 31% de las víctimas reales presentaron ninguna emoción contando un hecho que les había angustiado mucho, ¿vale? También encontramos que otro aspecto es que las emociones sean congruentes, no solo si muestras emoción o no. Pues encontramos que el 38% de las víctimas simuladas presentaban emociones coherentes, pero el 46% de las víctimas reales también. O sea, no hay una diferencia significativa. Con estos datos un poco lo que queremos decir es que no hay diferencias significativas cuando alguien trata de mentir o trata de decir la verdad al respecto. Y que las situaciones traumáticas no tienen por qué presentar en cada momento emociones relacionadas con ello, sobre todo si el impacto ha sido gordo. Siempre que usemos las emociones para discernir si algo es real o no de lo que nos están contando, probablemente nos estemos equivocando mucho, ¿vale? En este caso nos hubiéramos equivocado muy gravemente. Bueno, ha sido muy cortito, muy rápido, pero espero que se haya entendido. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y gracias por no dormirse. Bien, muchas gracias, Jorge, también un placer. Y nos quedan 15 minutos para preguntas. Finalizamos de esta forma la mesa, esta primera mesa, nos acercamos al café, igual bien acompañado, y posteriormente ya iniciaríamos la siguiente mesa de asociaciones. Pero yo creo que es el momento de preguntas y tenemos la oportunidad, está la mesa, una de las ponentes ha tenido que salir por un tema con cierta urgencia, pero quedan un resto de compañeros y yo creo que es el momento, ¿no?, de que puedan debatir y compartir. Todos a la vez, ¿no? Ah, vale, perfecto. Muy bien. Perdón, porque es que se me ha... En fin, esto del frío y los constipados. A ver, te cuento. Es verdad que el protocolo, tal como ha contado Ángeles, es de implantación en la Administración del Estado, General del Estado, está teniendo dificultades de implantación por un requisito técnico, por una parte, pero la otra es una terrible falta de voluntad de este gobierno. Es decir, este procedimiento se puso en marcha y cuando llegó el gobierno del Partido Popular, yo no sé si hay alguien aquí del Partido Popular, pero esto es real, dijo que este protocolo no se podía utilizar porque tenía que ser con la figura de un Real Decreto. Entendemos que solamente es la figura legal, pero el procedimiento es válido, completamente válido. Además salió de una mesa de negociación sectorial, donde estábamos los sindicatos más representativos de la Administración General del Estado y el propio gobierno en su momento, que era un gobierno de izquierdas, no un gobierno del Partido Socialista. Bueno,
Dicho esto, sí que hay evidentemente protocolos ya que se están implementando en diversas administraciones públicas. Llámese ayuntamientos, llámese corporaciones locales, y estamos teniendo bastantes dificultades para implementar estos procedimientos en el ámbito de las administraciones autonómicas. Hay otro tipo de condicionantes y sobre todo en aquellas que gobierna, si el equipo de gobierno tiene un interés explícito un interés explícito en resolver estas situaciones y en poner en marcha estos procedimientos, es muchísimo más fácil que en aquellas en las que el gobierno autonómico, al igual que en el caso estatal, no ponen el más mínimo interés. No sé si he conseguido responderte a esta cuestión. Es que no hay. No los he encontrado porque no los hay. No lo hay. ¿Al fondo? Sí, por favor. Pues mira, estudios con adultos... no se me oye. Estudios con adultos que demuestren efectividad hay pocos, pero con jóvenes empieza a haber. Entonces, con jóvenes es verdad que es más fácil porque también pues su personalidad está menos desarrollada, digamos, y esas conductas están menos instauradas en su comportamiento, en su modo de operar. Pero hay muy pocos. Pero sí que hay a nivel internacional incluso, en México, en América Latina, etcétera, talleres donde se ha intervenido con estos chicos, con agresores y que han tenido efectividad. En España no, en España que yo sepa no. Y muy pocos ayuntamientos y comunidades autónomas están haciendo acciones. Hay algunas de reinserción en cárcel con presos ya directamente, pero son adultos. Y no hay estudios de eficacia de la respuesta. Pero hay que intervenir, claro, aunque no tengamos estudios hay que intervenir en las dos partes, es que el problema es de las dos partes. Eso no te lo puedo decir porque no soy psicóloga y no he visto en función de qué están hechos esos estudios. Sé que sí demuestran eficacia. Puedes responder si quieres. Las psicólogas. Sí. La verdad es que los estudios sobre eficacias de los distintos tratamientos y de las distintas intervenciones realmente tienen problemas metodológicos muy serios. Los poquitos, pero es que son muy poquitos que hay, tienen problemas metodológicos muy serios y, entre otras cosas, no contemplan la totalidad de lo que es el comportamiento agresivo, sexual, masculino, en el caso de que estemos hablando de violadores y de abusadores sexuales. Realmente, hasta aquí, como dice mi compañera Carmen, seguramente tenemos que seguir interviniendo, pero realmente yo me pregunto algunas cosas. Por ejemplo, yo siempre he pensado, y hace muy poquito que estábamos en un tribunal, mi compañera María Ángeles y yo, y uno de los catedráticos que estaban en el tribunal dijo: no debería haber ninguna política sin datos rigurosos. Dijo eso, fue una frase así contundente que yo me quedé bastante bueno, pues pensándolo, y es verdad. Probablemente lo que hagamos es un poco tirar el dinero si previamente no hacemos unos buenos estudios con unos buenos controles. Muchos de los estudios que yo conozco, por ejemplo, tienen seguimiento a 3 meses, otros que tienen seguimientos a 1 año son autoinformes, y si tú dices que has tenido una nueva agresión sexual, vuelves otra vez quiero decir que vamos a ver, no nos lo podemos tomar así, porque nosotros somos investigadores, investigadoras muy serias. Cuando decimos cosas acerca de las mujeres, las decimos seriamente porque hemos tenido una metodología rigurosa. No podemos permitirnos que se diga que sí, que está muy bien invertir en determinado tipo de programas para hombres por el hecho de que haya que hacerlos. Hay que hacerlos, sí, pero primero estudiemos un poquito, solo un poco, creo. Un momento, por orden, un minuto. Sí, Almudena.
seguro que todos aquí en la mesa, todas y todo, tenemos una opinión, aquí todas tenemos una opinión en torno a esto, pero bueno, yo te voy a comentar la mía. ¿De qué depende que esto se convierta en un estereotipo que no tenga más valor que el testimonial? Depende de la respuesta social, depende de en qué medida todos y cada uno de nosotros, en lugar de pensar, anda, si fue Salma Hayek, anda, si fue no sé quién, pensemos, anda, esto que le sucedió a Salma es lo que me contaba mi amiga Noelia, que le había sucedido a ella, y lo que me pasó a mí con el profesor no sé qué, cuando yo tenía 7 años, etcétera, etcétera. Y a continuación demos el paso igualmente de decir, esto no puede seguir así, si hasta ahora mismo nos hemos callado, no podemos seguir callando, tenemos que hablar de ello, tenemos que hablar muy seriamente de todo esto que está pasando y nosotras por nuestra parte tenemos que dar como esa voz, como ese paso, ¿no? Agradecerle muchísimo a las pocas mujeres que, porque son muy poquitas, son poquísimas, o sea, si los podemos contar con los dedos de las manos, vamos, eso es evidente, son poquísimas respecto al monto tan gigantesco. Os di el dato del 13% de mujeres asturianas que a nosotros en nuestra encuesta nos contaron episodios graves de abuso sexual, es decir, son gente que conocemos, que está a nuestro alrededor y que no hablan de todas estas cosas. ¿Por qué no hablan? En primer lugar, porque no las escuchamos. No las escuchamos. Entonces, ¿de qué va a depender que se convierta en solo un estereotipo o una moda del momento? Pues que haya continuidad, que nos lo tomemos en serio, y digamos, bien, muchas gracias a todas estas mujeres tan valientes. ¿Cómo se llama la actriz y directora de cine que es súper maja? Leticia. Muchas gracias, Leticia. A todas, cada una de ellas. Muchas gracias por decir esto, pero yo al mismo tiempo te cuento estas otras cosas y voy a contar y voy a luchar porque esto no quede solo así. Y tenemos infinito que hacer en todos los campos. Cada uno en el suyo. En el legal, infinitas cosas que hacer, porque no es por nada, pero las cuestiones de legislación están por su lado y la realidad social está por el suyo. Pero como yo no quiero meterme solo, porque no creo que la justicia sea el lugar de donde proceden todos los bienes o todos los males, sino que creo que es la sociedad el lugar de donde proceden nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, pues oye, si cambiamos unos pocos, solo unos pocos, de los hombres que están a nuestro alrededor, que digan que no, unas pocas no, muchas mujeres, que digan que no, oye, ya tenemos un pequeño cambio y entonces ya no será un estereotipo, será un cambio. Compañera. Pues no es exactamente una pregunta sobre la discusión de la inversión y los agresores, solo decir que creo que el campo de la criminología tiene mucha profundidad en ese tema, aunque no sé específicamente en la criminalidad de la violencia de género, pero yo creo que tomar el comportamiento de los agresores como una posibilidad de cambio, tiene una conexión histórica muy fuerte con perspectivas criminológicas, posibilistas, muy problemáticas, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces creo que el feminismo debería estar más comprometido con corrientes criminológicas. Con cambiar la criminología, ¿sí, no? ¿A que sí? No tengo las investigaciones aquí también en el bolsillo, pero creo que hay investigaciones fuertes. Bien, sí, tienes que... Sí, y luego... Sí. Sí, Almudena, me gustaría hacer mi pequeña aportación. Yo creo, desde mi punto de vista, que esto está siendo positivo porque está dando voz a una situación que se produce diariamente en multitud de ámbitos, no solo en el ámbito, pero que las mujeres en general no tienen la capacidad de denunciarlo, de hablarlo, de verbalizarlo. Entonces, es positivo desde el punto de vista que hace aflorar, independientemente luego ya del estereotipo que
como bien ha explicado la psicóloga, y que no voy a entrar, que estoy completamente de acuerdo, que el valor que cada cual le podamos dar a esas opiniones, el poner encima, en el candelero, encima de la mesa, esta situación ayuda a que muchas mujeres que no tienen esa capacidad no tienen la capacidad de llegar a los medios de comunicación o de denunciarlos públicamente sus situaciones, ni siquiera en el ámbito de lo privado, se planteen denunciarlo y por lo menos para intentar cortar esas situaciones que están viviendo y sufriendo día a día en sus ámbitos de actividad laboral, porque nos dejamos hablar de que en este caso estas actrices, la mayoría están realizando una actividad laboral y entonces esa misma situación la están sufriendo miles, millones de mujeres en el mundo, y por eso desde el sindicato, desde la Unión General de Trabajadores, estamos trabajando con la Organización Internacional del Trabajo para que en el próximo año, la próxima conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, este organismo internacional apruebe un convenio contra la violencia y el acoso en el ámbito laboral para todo el mundo. Por eso quería situarlo. Y esto es tan importante que nos da un apoyo a la parte de las organizaciones sindicales, porque esto las empresas no los quieren, nos ayuda a reforzar nuestros argumentos a la hora de convencer a los diferentes gobiernos en el ámbito mundial de que es imprescindible establecer por lo menos unas medidas mínimas de protección de las mujeres. Allá y allá. Sí. Bueno, muy rápido, felicitaros por la iniciativa en tiempo récord, ¿no? En un momento donde parece que se están moviendo cosas y que habéis como muy oportuno, y ojalá esto sea otro granito de arena y consigamos tanto un protocolo en la universidad, que no hay, en la administración del Principado, como comentaba la compañera, etcétera. Me quedé pensando en lo que planteabas tú, Yolanda, esa duda, esas preguntas de, bueno, ¿cómo definir si ha habido consentimiento o no? Que es parte de la problemática en estas cuestiones del abuso. Y el otro día oí a alguien una reflexión interesante, ¿no? De que igual hay que empezar a cambiar la pregunta, ya no hablar tanto de si la relación fue consentida, sino si fue deseada. Y si lo pensamos en términos, por ejemplo, con lo del caso del juicio de la manada, que bueno, igual es un caso muy extremo, si empezáramos más bien a plantear si la relación fue deseada y no tanto consentida, quizá evitaríamos parte de las problemáticas de definir esa frontera tan difusa, ¿no? De si hubo un sí, un no, sino cambiar un poco el adjetivo que le damos a la relación. Y quería preguntarle muy rápido a Carmen el tema de cuando la inspección, dado que es muy difícil denunciar, sobre todo en la empresa privada, como comentabais, situaciones de acoso, y parece ser que la inspección sí está interviniendo, porque bueno, incluso se dieron estadísticas, nada más tengo la curiosidad, ¿cómo se tramita? Es decir, llega el inspector y pregunta a las trabajadoras si han vivido experiencias de acoso, nada más me genera como duda ese dato, ¿no? El inspector o inspectora, mayoritariamente son inspectoras, ya se lo digo. Esto es un tema, tiene un componente de género importante. El inspector, normalmente la inspección actúa en dos cuestiones. Por un lado, a demanda de una actuación previa denuncia, y por otro lado es actuación rogada. Son dos tipos de actuaciones diferentes. Cuando es previa denuncia, evidentemente el inspector lo que va a recabar es el testimonio de la persona que ha denunciado, porque os lo digo, una dificultad que tenemos los sindicatos en las empresas a la hora de denunciar las situaciones de acoso es que sin el consentimiento de la víctima no podemos hacer nada. No podemos ni siquiera ir a juicio, no podemos demandar, incluso conociendo la situación. Podemos denunciar a la empresa, pero a la víctima, si presentamos denuncia a la inspección de trabajo, es la víctima la que tiene que hacer sus declaraciones. Esta es la situación que se produce en caso de una denuncia. En caso de una actuación rogada, que es que la inspección va de oficio, entonces lo primero que hace el inspector es requerir a la empresa el protocolo. ¿Qué cauces está usted activando, poniendo en marcha para evitar situaciones de acoso? Y la empresa tiene que decirle si lo está haciendo, si no lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Por eso digo que luego los procedimientos son diferentes. Claro, yo no soy inspectora de trabajo, no sé exactamente, y tampoco cuando hablamos con la inspección de trabajo cada uno tiene su metodología, pero sí que hay dos cuestiones. Si es denuncia, se interroga a la víctima y luego se abre el procedimiento y, por supuesto, se interrogará a la persona acosadora y se insta y se obliga a la empresa a que abra un proceso de investigación.
y si es actividad rogada, se actúa de otra manera. Bien, dado el tiempo, podríamos seguir, pero no es posible. La siguiente mesa empieza a la 1 y hay que hacer un pequeño descanso. Hay 2 preguntas en el público y ya cerramos. Claro, de hecho los primeros datos que daba es que no, como iba un poco rápido, a lo mejor no he aclarado. Los primeros datos son también en credibilidad con población normalizada. El estudio que hicimos nosotros sí era con personas con discapacidad. Esto es un problema de las situaciones abusivas en general. O sea, las víctimas están impactadas. Y hasta ahora estas expectativas del que valora, pero nosotros lo ponemos un poco en un marco un poco más forense, pero yo creo que es un marco también social, esta mirada que se ha hecho a veces de las situaciones abusivas, implica que si la persona no expresa las emociones que yo espero, no le doy credibilidad, y esto es una cosa muy grave. Entonces, quizás lo que demostramos un poco y lo que encontramos en nuestra práctica es que el criterio emocional de las emociones expresadas y las emociones congruentes con los hechos no es un buen criterio, es un criterio muy pobre. De hecho, con ese criterio, María José, con esa amplia sonrisa que tenía, que no podíais ver porque tuvimos que tapar la cara, no hubiera sido una víctima creíble y no hubiera podido tramitar la denuncia. Y anterior al Me Too, en España además, que se llama A mí también me ha pasado, y que es muy curiosa porque son chicos hablando de situaciones de chicas, y entonces sorprende mucho más. Y cuando acaban son las chicas las que dicen a mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado. Ya la hay. Lo que pasa es que hay que hacer también un proceso de reflexión y ver nuestra propia biografía a lo mejor como una situación, o sea, como para detectar esas situaciones que hemos vivido y que hemos pasado por alto porque tampoco las percibíamos como situaciones de abuso. Un detalle, mira, hoy precisamente esta es una de las deficiencias que se han detectado dentro de lo que es la lucha contra la violencia de género, de ahí la necesidad de un pacto de Estado contra la violencia de género. Hoy, precisamente, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se ha reunido para ya analizar el documento definitivo que se supone que el Gobierno tendrá que aprobar, esperamos que antes de que termine este año, o sea, le queda prácticamente nada, pero os digo que el documento está muy avanzado, que una de las patas de ese documento, uno de los ejes esenciales del contenido de ese documento es precisamente el trabajo necesario en el ámbito educativo y en el ámbito de la sensibilización y de la concienciación, porque a veces, yo digo, que no somos ni conscientes de estas cuestiones. Este pacto de Estado, independientemente del contenido, que desde nuestro punto de vista creemos que aborda situaciones de todo tipo, son 10 ejes y está, digamos, muy extendido. Lo más importante de este pacto de Estado es la acción presupuestaria, el dinero que se va a destinar a la implementación de este pacto de Estado. Mira, para que os hagáis una idea. A lo largo de estos años hemos estado trabajando en la lucha contra la violencia de género con un presupuesto estatal, que luego las comunidades autónomas también destinaban su parte, pero un presupuesto estatal en torno a los 30 millones de euros en la mejor época
que se aprueba la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y pues en los últimos años apenas llegamos a los 25 millones de euros. Bueno, pues ahora, porque ya sabéis los recortes que ha hecho el Gobierno en esta materia, ¿no? Y ahora tenemos las consecuencias también. Pero que digo que estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar con 200 millones de euros anuales durante 5 años. Eso se tiene que ver, evidentemente, porque al final tanto las campañas como la acción que se hace desde el ámbito de la universidad, desde el ámbito de las instituciones y desde el ámbito de las organizaciones, tanto del movimiento feminista como de las ONGs, tienen que estar dotadas presupuestariamente. Los ámbitos educativos necesitan dinero, necesitan personas cualificadas para profesorado y especialistas que trabajen todas estas cuestiones desde la primaria, desde la educación primaria hasta las universidades. Y eso se necesita dotación presupuestaria. La Ley de Violencia de Género nació sin dotación presupuestaria o nació con una dotación presupuestaria escasa, muy escasa. Y, por tanto, las consecuencias han sido que no se ha implementado de forma adecuada y, por tanto, no hemos podido incidir. Y que conste que entendemos que las agresiones sexuales son una parte más de la violencia sobre las mujeres. Bien, pues ya sin más dilación, damos por finalizada la mesa. Gracias, Carmen, gracias, Elisa, gracias, Jorge, gracias, Yolanda. Nos vemos dentro de 15 minutos, no mucho más, y creo que ahora podemos pasar a tomar el café. Y gracias a ustedes por estar ahí, por las intervenciones. Pues yo siempre pensé que una vez que ya estaba uno metido, que ya funcionaba en el resto. Yo creí que es que alguien había sido el suyo.
Vale, sí, espera. Entonces, espera que saco el teléfono para poner el... Y además a ver si estoy atenta, porque a veces quedo tan Ya, yo lo voy a poner aquí para poder mirar la hora. A mí se me va fatal medir los tiempos también. Así que nada, voy a ponerlo. Sí, creo que ya estamos todas. Es que quiero que nos pongamos de pie frente a la gente para sacarnos fotos. Pues, ¿dónde nos ponemos? Ahí vamos. Espera, que lo puse y se salió para la hoja de fuera. Esto es Alonso. Casi voy por la última estatua, si sabéis cómo os llamáis y además así sabe. Fernández Alonso. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos otra vez. Vamos a pasar entonces a la segunda mesa, la mesa con las asociaciones, que tienen siempre muchísimo que decir, el futuro de la lucha contra el abuso sexual hacia las mujeres. Vamos a hablar pues algo menos o justo 10 minutos en cada caso para que quede tiempo para preguntas, comentarios del público. Entonces, en primer lugar, tendrá la palabra la representante de la Asociación Asturiana para la Educación Sexual, Astursex, Ana Fernández Alonso. Ana. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Y lo primero, pues agradecer a la organización haber querido contar con mi entidad, la Asociación Asturiana para la Educación Sexual, para participar en estas jornadas. Entonces, como me han dicho que nos tenemos que ajustar lo más posible al tiempo, yo voy a intentar ser breve y como tengo mucha tendencia a dispersarme, pues casi que voy a leer lo que os quiero contar, pero luego contestamos a todas las preguntas que queráis, ¿no? Entonces, yo como tengo una doble vertiente, casi una doble personalidad, que soy profesora de secundaria y
sobre todo y por encima de todo soy sexóloga, pues inevitablemente la propuesta de mi entidad va a ir desde la educación y más concretamente desde la educación sexual. Y os cuento. La propuesta que nosotros y nosotras presentamos desde mi entidad es una propuesta de educación sexual que la hemos llamado Con mi permiso, tu libertad, mis límites. Sería un proyecto de educación sexual que parte de la idea de que tu libertad termina donde empiezan mis límites y también de que no todas las personas tenemos nuestros límites en el mismo sitio. Por ello es necesario pues, una reflexión, un debate y un análisis al respecto. Entonces, nos vestimos para gustarnos, para gustar o para estar a gusto. Bebemos para celebrar o para acompañar una comida o una conversación. Salimos de fiesta para divertirnos, para disfrutar de la compañía de nuestras amistades o con la expectativa de amistades nuevas o nuevos amores o nuevas risas. Ni mi ropa, ni la tuya, ni lo que hayamos bebido, ni nuestra fiesta alocada, ni las sombras de la noche, ni el influjo poderoso de la luna pueden ser excusas para invadir sin mi permiso mis límites, mi espacio. Esa es la idea, ¿no? A veces, algunas veces o muchas, estas cosas suceden porque nadie nos ha enseñado a interpretar los códigos que se dan en un encuentro entre las personas que se atraen. O porque nadie nos ha enseñado cuál sería un mensaje válido si lo que yo quiero es halagarte, seducirte o incluso enamorarte. Entonces vamos construyendo nuestro estilo de cortejo y nuestro repertorio sentimental con letras de canciones, con argumentos de películas y series de televisión, con fragmentos de nuestras novelas favoritas, incluso la gente más joven con la que yo trabajo habitualmente, pues ya con ocurrencias del youtuber o la youtuber de moda o de los bloggers de moda también, ¿no? Las redes sociales que tan importantes son en las relaciones de nuestros chicos y chicas. Claro, desde la sexología observamos que en todos esos referentes tienen la misma carencia de educación sexual. Pero ojo, cuando hablo de educación sexual no estoy hablando de cuestiones genitales y perigenitales, que también, pero no solo. La educación sexual va mucho más allá y se plantea como una educación de los sexos, en tanto que hombres, mujeres y nuestras interacciones, nuestras diversidades, y sería una educación sexual que nos capacitaría para entendernos primero a nosotras mismas, a nosotros mismos, a las personas que son iguales y a quienes son diferentes, para aceptarnos después, para expresarnos a continuación y para encontrarnos finalmente con esa persona objeto de nuestro deseo o de nuestro amor o de nuestros sueños, porque estos y no otros son los objetivos de una verdadera educación sexual. Por todo ello, nuestra propuesta va dirigida a abordar desde la educación sexual, tal y como la acabo de plantear, todas estas cuestiones para que chicos y chicas reflexionen sobre las diferentes situaciones que se pueden dar en sus relaciones, para que aprendan a entenderse, a aceptarse y a expresarse en sus encuentros con esa persona objeto de su deseo o de su amor o de sus sueños, para que puedan descifrar los códigos siempre desde la libertad y el respeto de los amores, los deseos y las seducciones, para que sean capaces de distinguir en su repertorio de seducción, chicos y también chicas, lo que les sirve y lo que no les sirve, lo que es halago de lo que es tal vez impertinencia. Reconocer, por supuesto, lo que puede ser realmente una agresión, un abuso, y por tanto habría de ser penalizado como tal. Y aprender, y eso hay que tenerlo en cuenta, aprender también que cuando una relación duele no es amor, y por tanto hay que estar alertas para no confundir los sentimientos. Los objetivos de este proyecto que presentamos son, más allá de los 4 que comentaba de la educación sexual, serían reflexionar sobre las situaciones cotidianas en las que se invaden los límites de mi espacio personal, que chicos y chicas reflexionen sobre esas situaciones cotidianas en las que esto sucede. Revisar los mensajes que han ido construyendo mi forma de relacionarme y ver si me indican que invadir el espacio a veces es válido. Valorar lo que me gusta y lo que me molesta en mis encuentros con otras personas, tanto si me atraen como si no me atraen. Tomar conciencia de que los límites de mi espacio personal también están en el mundo virtual, así como mi intimidad y mi privacidad, las redes sociales una vez más.
analizar las estrategias de cortejo y seducción que nos enseñan las películas, las canciones y los medios de comunicación en general. Distinguir lo que es seducción y lo que es halago de lo que puede ser realmente una agresión. Los contenidos, por tanto, de este proyecto serían, en base a esos objetivos, pues analizar lo que sucede en nuestros encuentros, analizar situaciones cotidianas. Con respecto al objetivo de conocerse, hablaríamos de los límites de mi espacio personal, tanto el físico como el virtual. Con respecto al objetivo de aceptarse, hablaríamos de lo que me gusta, lo que no me gusta y lo que me molesta en mis relaciones. Con respecto al objetivo de expresarse, hablaríamos de las historias que construyen nuestra educación sentimental y nuestros códigos para relacionarnos. Y con respecto al objetivo de encontrarse con ese otro o esa otra persona, objeto de nuestro deseo o amor o lo que sea, pues hablaríamos de los halagos, los cortejos, las seducciones, también de las agresiones y de qué hablamos cuando hablamos, ¿no? Hacer un claro análisis de qué estamos hablando, qué hay detrás, ¿no?, de todo esto. Y hablaríamos, por supuesto, a mí me parece muy importante porque yo estoy en el día a día con adolescentes de secundaria y yo sé que las redes sociales son los nuevos espacios de encuentro y seducciones, ¿no? Lo que antes era pues cuando ibas a la discoteca o ibas al bar de la esquina, para los chicos y las chicas y sobre todo por semana, las redes sociales son los nuevos espacios de seducción y ahí se dan muchas cosas bonitas, pero también se dan muchos conflictos. Los destinatarios de este proyecto, ¿cuáles serían? Y voy acabando, pues serían el alumnado de educación secundaria obligatoria, pero también sería su profesorado y también serían sus familias, porque cuando hacemos educación tenemos que ofrecerla a toda la comunidad educativa. Y con este tema tan controvertido como es el de la educación sexual, no todo el mundo tiene herramientas, por muy adulto que sea. Con lo cual, destinatario sería toda la comunidad educativa. Incluso contemplamos si existe la posibilidad de trabajar también con el personal no docente, ¿no? Pues esa gente de conserjería, esa gente de limpieza, que siempre están por ahí y que cuando se dan algún tipo de situaciones con el alumnado a veces también participan. Bueno, por supuesto, a personas que forman parte de asociaciones juveniles y a diferentes agentes sociales que trabajan con jóvenes. Desde la entidad que yo represento, pues también tenemos otros programas de educación sexual y que también van en esta línea, ¿no? Tenemos uno que se llama Educando los Buenos Amores, que más o menos trabaja en esta dirección, aunque haciendo menos hincapié en el tema agresiones, abusos, y también tenemos otro que se llama Aprendiendo a Entendernos, que en la misma dirección hace más hincapié en la erótica y en las relaciones y en la convivencia. Y bueno, pues poco más quiero decir de momento, luego me podéis preguntar. Termino con una frase que es que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, que parece que la dijo Nelson Mandela. Otra que dice, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres, que parece que decía Pitágoras. Y bueno, una frase en la que yo creo bastante, que es la educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. Y muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias y por ese resumen tan bien planteado y tan breve que no hago todo el tiempo. Tiene la palabra a continuación entonces Munia Braña por parte de la Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias, por MUJOAS. Bueno, soy de la Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias, así que, como no podía ser de otra manera, voy a hablar un poco del ámbito que nos toca a nosotras, que es el de la juventud. Y concretamente voy a tratar un poco quizás lo inferido de las experiencias vividas de manera más directa por medio de los talleres coeducativos que damos en toda la etapa educativa, desde las etapas infantil hasta las etapas de bachillerato y también en las enseñanzas superiores en formación profesional. Y bueno, por medio de esta experiencia quería comenzar diciendo que podemos constatar
un hecho muy básico y muy importante a la hora de entender todo lo que es el constructo de la violencia sexual en nuestra sociedad en el contexto del patriarcado. Y es como las mujeres, desde que somos muy pequeñas, esto se viene notando ya desde la etapa infantil, cuando tratas con niñas y con niños, se nos educa para agradar a las demás personas. Nunca para construirnos a nosotras mismas o para desarrollarnos personalmente, sino para siempre agradar al resto muy por encima de nuestras propias necesidades y deseos. Todo eso se va desarrollando en nuestra manera de comportarnos, de desarrollarnos y en la manera que tiene el mundo de entender lo que debe ser una mujer, y por supuesto tiene su extrapolación después a la hora de vivir nuestra sexualidad y por supuesto a la hora de entender la sexualidad femenina dentro de este contexto en el que estamos. Solamente dentro de un contexto en el que las mujeres estamos obligadas a vivir para los demás y no para nosotras, se entiende que la violencia sexual exista de la manera en la que existe, de una manera generalizada y normalizada, como una parte más de nuestras vidas, porque quizás al hablar de violencia sexual lo que se suele pensar son los casos más graves, las violaciones por parte de personas desconocidas, quizás en un callejón, suele ser el imaginario habitual. Pero realmente la violencia sexual está presente en todas nuestras vidas desde que somos muy jóvenes y de múltiples maneras. Entonces solamente se entiende en este contexto, en el contexto en el que estamos educadas para agradar al resto. Entonces, a este respecto, venimos notando que poco a poco se van desarrollando esta serie de comportamientos de violencias y violencias que se van manifestando cada vez más dentro del comportamiento sexual más evidente a partir de la adolescencia, y que incluso se manifiestan de manera pública y sin embargo se les resta importancia. Todas y todos sabemos que pues en muchas ocasiones, incluso dentro del contexto educativo de manera pública, pues se pasan por alto comportamientos de los niños o de los chicos jóvenes hacia las niñas como si fueran juegos, como si fueran hechos sin importancia, cuando en realidad están marcando toda una pauta de todo lo que es el comportamiento social adquirido y que va a ser también en la edad adulta. Así, por ejemplo, vemos que los niños juegan a desabrochar el sujetador a las chicas, juegan muy entre comillas a hacer tocamientos indeseados a sus compañeras, y todo esto se pasa por alto como si fueran esos juegos, y en realidad es una violencia hacia esas niñas, y además es toda la pauta que continuará a lo largo de todas las vidas de esas niñas y esos niños, marcando al final unas vidas en las que nuestra sexualidad no es para nosotras, igual que no es para nosotras ningún apartado de nuestra vida personal, sino que está construida de manera que formemos una imagen agradable para el resto, y que por supuesto, llevándolo al campo de la sexualidad, nuestra sexualidad sirva como herramienta para normalmente el hombre con el que podamos tener una interacción sexual, teniendo en cuenta también que desde luego se presupone la heteronormatividad y demás. Entonces nuestra sexualidad no es nuestra, y eso es realmente lo importante y el fondo de todo. Nuestros cuerpos no son nuestros, nuestra identidad no es nuestra, y por supuesto nuestra sexualidad tampoco lo es, y así es como constantemente tenemos relaciones con otras personas en las que medio o no medie la sexualidad. Desde luego hay una relación de poder, y desde luego nosotras siempre estamos supeditadas a un poder masculino y además supeditadas a nuestra propia construcción en la que no vivimos para nosotras mismas. Entonces, así también se entiende cómo, y esto es muy importante, existen tanta violencia sexual dentro de la propia pareja. Hay muchísima violencia sexual dentro de la pareja, muchísimas violaciones en pareja mediadas por chantajes emocionales, ya que de nuevo, si tu sexualidad no es tuya, sino que es para agradar a la otra persona, y tú tienes que agradar a otra persona porque se supone que la quieres, claro, si no le estás agradando, jolín, qué mal, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un tipo de violación muy habitual que se produce dentro de la pareja, y así tenemos también, como se apuntaba en la mesa anterior, llevándolo también de nuevo al ámbito de la juventud, como en muchas ocasiones la primera experiencia sexual es de este tipo. Está mediada por coacciones debido a lo que se considera que debería ser una relación sexual en nuestra sociedad. Entonces, hemos identificado que es una problemática de tipo general,
que no es una problemática reducida al ámbito de la sexualidad, sino que es una problemática generalizada en todo lo que se entiende que es y debe ser una mujer en nuestra sociedad, y que por supuesto se extrapola a la sexualidad, y así tenemos el resultado de la violencia sexual, y por tanto la única manera de corregirlo, como de corregir todas estas circunstancias, es por medio de la educación. Pero claro, para eso necesitamos, por un lado, mecanismos integrales para hacer frente tanto a las problemáticas que están ocurriendo ahora. Necesitaríamos mecanismos de intervención y mecanismos de sensibilización y educación para el futuro, pero la manera más fácil de hacer esta segunda parte sería incidiendo en el sistema educativo público, que es por el que tenemos la posibilidad de incidir, por el que pasa todo el mundo. Entonces, claro, la dificultad con la que nos encontramos es que, por ejemplo, organizaciones como la nuestra, que nos dedicamos a dar talleres en colegios, institutos y demás, al final lo que estamos haciendo es poner un parche. Si no se cambia este sistema educativo, no podemos llegar a más. Únicamente podemos incidir haciendo, pues no sé, un taller de 3 sesiones durante 2 cursos seguidos, y claro, todo el resto del año no se incide nada más en esta temática. Los y las profesionales con las que se encuentran no están sensibilizados con esta temática, y bueno, pues al final todas y todos sabemos lo que es vivir en sociedad. Entonces, como mensaje, así para ir terminando, lo que quería dejar es que eso, que nos encanta participar con la comunidad, tratando de incidir en la educación de las personas y de dar talleres y demás, pero realmente nuestra reivindicación es que se cambie todo el sistema, y comenzando por el sistema educativo, porque eso es realmente un punto de partida muy importante para conseguir cambios a futuro. Y nada, sin más, ya termino, y para el debate después. Estaba ahí mirando de reojo. Muy bien, pues muchísimas gracias también, y también por, ya digo que no va a hacer falta casi ni moderar, acaban todas a tiempo y lo hacen tan estupendo. A continuación entonces va a intervenir Marta Fernández por el Frente Feminista de Uniovi. Tienes... Bueno, yo, como vengo en nombre del Frente Feminista de la Universidad de Oviedo, voy a hablar sobre todo de este ámbito de la universidad y de cómo afecta a las estudiantes, aunque se podría abordar de diferentes perspectivas, como podría ser el PAS o el personal investigador o cualquier otro. Creo que el que más nos toca a nosotras de cerca es el de estudiantes. Y querría hablar sobre todo de cómo las estudiantes se relacionan con los profesores y con los compañeros, que al final son los 2 agentes con los que socializa de esa manera. En relación a los profesores, quería sacar 2 casos que han ocurrido en España recientemente. Uno es el de Sevilla, que ocurrió el año pasado, sobre el catedrático al que denunciaron las doctorandas de un departamento de la Universidad de Sevilla por abuso sexual y acoso sexual. Y otro es uno que empezó a denunciarse el mes pasado en Zaragoza, que se refiere a un arqueólogo del yacimiento de Bílbilis, que también es profesor en esa universidad, y que no tuvo la denuncia por parte de las propias afectadas, sino más bien del movimiento estudiantil. Querría sacar los puntos en común que tienen estos 2 casos, que son situaciones que se prolongan durante años y en las que hay muchísimas mujeres afectadas. Las denuncias, por una parte, sí que fueron las propias afectadas, las doctorandas, que estaban sometidas a este trato. Pero por el otro, en Zaragoza, provino más bien del movimiento feminista estudiantil, demostrando a las estudiantes una organización admirable ante todo, y que tuvieron que enfrentarse un poco al rechazo de la propia institución, que en un principio empezó a quitar los carteles en los que las estudiantes denunciaban la situación y todo. Entonces, yo creo que es importante en estos 2 casos el hecho de que las mujeres empiezan a relacionarse, a tejer redes entre ellas, y es a partir de entonces cuando empiezan a denunciar. Una estudiante, una mujer profesora, cuando se encuentra sola ante esta situación, que no comparte esas vivencias, no sale tan de ella el denunciar.
mucho por el cuestionamiento que sufrimos las mujeres cuando nos lanzamos a denunciar estas situaciones, ¿no? A decir que yo también. Y respecto a eso, pues el hecho de que en el caso de Bilbilis fuesen estudiantes que durante años fueron acudiendo a estas excavaciones que normalmente se producen en verano, que son un par de meses, y el hecho de no poder relacionarse entre ellas, pero que terminase siendo un secreto a voces que eso estaba ocurriendo, que en el yacimiento de Bilbilis ya no había mujeres, que eran solo hombres, que este profesor estaba teniendo un comportamiento totalmente inaceptable, tuvo que ser el movimiento feminista que con este secreto a voces actuara, no siendo las propias afectadas que al no poder conocerse entre sí, al no compartir esas experiencias, no pudieran llevarlo a cabo. Sobre la relación de las estudiantes con sus compañeros, bueno, es bastante habitual que en la universidad, aunque pensemos que es un espacio un poco más privilegiado o, bueno, que está influenciado por otras cuestiones, nosotras sabemos, porque nos llegan muchos comentarios, muchas historias, que existen relaciones de maltrato tóxicas que afectan más a un plano psicológico, pero también que hay relaciones entre los propios estudiantes de violencia, de chicas que no pasan por la asamblea de estudiantes porque hay un maltratador en ella. Son cuestiones que no se denunciaron en su momento, porque obviamente la mujer es al final la que tiene la última palabra en la hora de denunciar, pero que ocurren. Y sobre todo existe una problemática, que esto comentamos mucho entre nosotras, que son los ambientes de fiesta. A colación de esto hay muchas historias que circulan y que lo que ocurre con las mujeres es que se acaba produciendo un efecto de normalización de toda la violencia que empieza en casos no tontos, pero con menor gravedad, como puede ser con 15, 16 años, que empiezan a relacionarse de forma afectiva y sexual con otras personas, y que muchas veces no se entiende el no es el no. A ese no hay que darle razones. ¿Y cuáles son esas razones? Que la chica tenga que explicar por qué no quiere con ese chico, porque no acepta que es no. Entonces, eso contribuye a un sentimiento de culpa que va profundizando en las mujeres, que lo van trabajando y que van dando casi excusas siempre de por qué no es no. Entonces, sobre los problemas que ocurren, o sea, que se sitúan en primer plano, yo situaría sobre todo la normalización. Al final, las estudiantes en la universidad es uno de los lugares de socialización más importantes de su vida por la cantidad de horas que pasan en ella, como también lo era el instituto antes, pero también muchas trabajan, y en sus espacios de trabajo también se encuentran con comportamientos inaceptables, pero que acaban normalizando porque les ocurre tantas veces y es tan frecuente que al final acabas diciendo, bueno, seré yo que exagero, que no me va, esto no será tan en serio, etc. Ante esto, muchas veces, por la falta de información respecto a qué es acoso, por la mañana veíamos, bueno, antes, ya sigue siendo por la mañana, que veíamos que había estadísticas sobre acoso laboral y todo eso. Cuando estudiaba yo el máster de género con una profesora, veíamos los cuestionarios de eso para identificar el abuso sexual en el ámbito laboral. El problema muchas veces eran cómo estaban formuladas las preguntas. La pregunta no es si has sufrido acoso sexual, la pregunta es, ¿sabes siquiera lo que es el acoso sexual? Todo lo que implica el acoso sexual. Muchas veces no lo sabemos y por eso no lo podemos identificar. Por eso muchas veces las estudiantes están sometidas a actos que no entienden, que dicen, no estoy a gusto con esto, pero tampoco sé identificarlo. No está siendo acoso propiamente, no está siendo abuso propiamente, pero está mal y eso no se sabe identificar. Eso lleva al autocuestionamiento de eso, de estar exagerando, no será verdad, no lo diría por eso. También aparece un miedo. Entre las estudiantes hay un miedo a, pues ya no voy a probar, pues ahora qué, porque están muchas veces totalmente expuestas al profesor. Y sobre todo el no saber dónde acudir, qué hago, a quién se lo cuento, que voy al departamento, a la unidad técnica de igualdad, ¿dónde está la unidad técnica de igualdad? ¿Quién la conforma?
son espacios tan reducidos a veces en la universidad que no tenemos forma de acceder a ellos. Sí que existen protocolos, se hablaba del protocolo contra las agresiones, que bueno, ahora mismo está en trámite, por lo tanto no está activo. Y ¿sobre qué necesitaríamos para atajar todo esto? Pues en primer lugar aclarar qué es el abuso, qué es el acoso, poder dar a las estudiantes las herramientas para detectarlo ellas las primeras, porque muchas veces no lo saben. Y sobre todo también teníamos un caso reciente, que es que los profesores, bueno, sí, los profesores no saben lo que pueden y lo que no pueden decir. Recientemente había un caso en que, bueno, un profesor tuvo un comportamiento totalmente inaceptable con una compañera. Pero casos así los hay todos los días en la universidad, de profesores que son puramente machistas en las lecciones que dan, en derecho, que no son profesionales que sepan tratar con mujeres. Sobre todo el conocimiento de la universidad es totalmente patriarcal, las mujeres no aparecemos. Yo estudié la carrera de Historia y casi costaba encontrar a las mujeres en la Historia, como que no hubiéramos aparecido hasta entonces. En Derecho, precisamente, era el campo que estaba afectado por esto que decía del comportamiento inaceptable, una referencia totalmente fuera de lugar al caso de la manada y bueno, terrible. Todo esto está ocurriendo hoy en la universidad. Las estudiantes muchas veces no tenemos las herramientas y eso termina siendo un problema. Entonces, aunque haya un protocolo que está en trámite, que bueno, habrá que ver cómo se desarrolla y para qué nos puede servir, tenemos que acabar un poco con esta falta de información que conlleva este silencio cómplice en el que muchas veces las personas que puedan ver lo que hay o lo que deja de haber tampoco pueden actuar porque no lo saben a ciencia cierta, porque no tienen pruebas. Entonces, ante todas estas dificultades, la falta de información y el dar más herramientas son esenciales. Y eso. Bueno, pues a continuación, entonces, muchísimas gracias, Marta, por eso también tan bien explicado y tan claro. A continuación va a intervenir por el Centro de Atención a las Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias, Mariti Pereira Álvarez. Buenos días. Y lo primero que iba a decir era dar las gracias al Instituto Asturiano de la Mujer y a la universidad por habernos invitado, pero lo primero que voy a decir es que gracias porque hay chicas jóvenes que lo tienen tan claro. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque significa que tenemos ya elementos para jubilarnos. Y que yo había pensado y venía pensando de camino aquí, algo hemos hecho mal, llevamos muchos años trabajando y algo hemos hecho mal, pero bueno, viendo esto, por lo menos tan mal no lo hemos hecho. Bueno, ahora voy a deciros más o menos lo que yo venía a exponer. Claro que me lo han pisado aquí en parte, pero lo que sí me falta, que no sé si porque yo llegué tarde, entonces no sé si ya se habló de ello, a mí lo que me preocupa ahora de cara al futuro es que se trabaje tanto en la universidad como en cualquier otro ámbito o en cualquier otro estamento que trabaje con las agresiones sexuales, los abusos, etcétera, que se trabaje con perspectiva de género. Porque la literatura está muy bien, el papel lo aguanta todo. Llevamos años con literatura, con papel, que nos está diciendo vamos a hacer esto, siempre en infinitivo, ¿eh? Luego ya el gerundio ya queda ahí perdido en una esquina, ¿no? Pero luego la realidad es que no hay una perspectiva de género cuando se trabaja con el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y se sigue manteniendo esa cultura femenina negativa, en donde, ya lo decía Munia, nuestra sexualidad no es nuestra, es de uso y disfrute del varón, nos da vergüenza denunciar, no encontramos las redes suficientes para poder tener una cobertura y salir adelante en estos temas, nos avergonzamos, no tenemos credibilidad. Ese es un gran problema para las mujeres, seguimos sin tener credibilidad. Lo que nosotras decimos no vale.
lo hay que demostrar y demostrar y demostrar. Y entonces a lo mejor si llegamos con la cabeza debajo del brazo, con unas lesiones tremendas, tremendas por haber sufrido una agresión sexual brutal, pues entonces a lo mejor sí nos lo creen, ¿eh? Pero si no, se va a cuestionar siempre nuestro testimonio, se va a cuestionar nuestra conducta, lo hemos visto. Ahora estamos con un tema en la manada, la famosa manada. Bueno, se permiten cuestionar si la chica de verdad ha sido víctima o no, porque hacía una vida normalizada a posteriori de haber pasado la agresión sexual, ¿eh? Entonces, claro, dices tú, o sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando y tolerando esto? Hoy, ya lo había dicho una ponente anterior, de la anterior mesa, se está en el Observatorio de la Violencia de Género hablando del protocolo, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A mí me parecía una oportunidad inmensa para conseguir grandes cosas. Pero en el tema de las agresiones sexuales, de la violencia sexual, creo que sigue siendo literatura. Además, una literatura mínima, porque aparece en 2 o 3 párrafos. O sea, la violencia de género es otra cosa en donde no entran las agresiones sexuales. La violencia de género solamente es el maltrato, aparentemente, dentro del ámbito de pareja, familiar, etcétera, etcétera. El resto, esta violencia tan tremenda que sufren las mujeres, ojo, y violencia sexual que también se sufre dentro del matrimonio y que las mujeres nunca denuncian, no se atreven a denunciar por esa cultura femenina a la que yo me refiero, eso ha quedado en el olvido, ha quedado en el olvido de los justos. Luego, otra parte importante, importantísima, la parte económica, la financiación. Para hacer todo esto, para conseguir cambiar este pacto de Estado que aquí tengo y poder llevarlo a efecto, se necesitan más de 200 millones, bastante más. Y se necesita también saber en qué se gasta el dinero, con qué criterios se gastan los dineros, porque a veces es cierto que los dineros se gastan de una manera que, en fin, ¿y quién los gasta? Y aparte os voy a decir una cosa, y esto ya es a título personal, yo no confío en este Gobierno. O sea, lo digo así de claro, yo no confío en que este Gobierno vaya a utilizar los 200 millones de pesetas en estos, hoy de pesetas de euros. Yo es que soy antidiluviana, yo creo. Estos 200 millones de euros en este pacto de Estado en llevar a efecto todo esto, ¿no? Con lo cual, creo que, por desgracia para nosotras, vamos a tener que seguir peleando en todos estos temas, ¿no? Luego, quería hacer una pequeña reflexión porque me gustó la intervención de este chico cuando hablaste de Jorge. Perdona, es que llegué tarde y no eso, ¿no? En el tema de las mujeres con discapacidad y las pruebas de credibilidad. No sé si sabéis que tenemos un problema aquí en Asturias ahora con un psicólogo, que hay una querella contra él por que nunca se crea a las mujeres. Bueno, cuando tú estabas hablando de las pruebas de credibilidad y decías que eran para mujeres o para víctimas con discapacidad, yo creo que son aplicables al 99% de las víctimas, ¿no? Pero aparte es que me parece a veces hasta insultante que a una víctima con una discapacidad intelectual le tengan que pasar una prueba de credibilidad de ese tipo. Me parece insultante, porque además yo no considero que haya un abuso ahí, yo considero que hay una agresión sexual, tal cual lo tipifica el Código Penal. Con lo cual, hace años, muchos años, algunas a lo mejor no habían nacido todavía, los abusos sexuales no eran delitos, eran faltas simplemente. Y se consideraba abuso sexual la penetración anal y bucal, no era ni siquiera una agresión sexual. Eso, gracias a la lucha de las mujeres, se consiguió cambiar. Y en el 89 hubo una reforma del Código Penal y se introdujeron los abusos, o sea, las agresiones sexuales, la penetración anal y bucal, ¿no? Pero el abuso sexual siempre ha sido como el hermano de segunda, y ha estado hasta como nosotros a veces decimos, como en un cajón desastre, ¿no? Porque claro, nos dicen, el abuso sexual es que no haya intimidación y que no haya violencia. Y yo pregunto, ¿cómo mides la intimidación? Porque yo no sé cómo se mide la intimidación. Porque a mí a lo mejor, ante un profesor que tiene una autoridad sobre mí, me está intimidando y acepto, entre comillas, a tener un leve contacto sexual o como sea.
¿Por qué eso es un abuso y eso no es una agresión? ¿Quién mide la intimidación? ¿Quién mide la violencia también? Claro, ¿quién la mide la violencia? Evidentemente la mide un código penal que, aunque en el 95 ha habido una reforma, sigue siendo decimonónico y con unos principios victorianos a veces en temas de mujeres, ¿no? Y en temas de víctimas de agresión sexual, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, el de Cavasin, aparte de asistir con una asistencia jurídica, letrada y psicológica a las víctimas de violencia sexual, es intentar hacer un cambio en todo esto, ¿no? Porque para nosotras es importante que se empiece a tener perspectiva de género. Nosotras decimos, ¿por qué los jueces siguen actuando de la manera que actúan en un 90% de los casos de violencia de género? ¿Por qué se dejan de dar órdenes de protección, por ejemplo? ¿Por qué agresores sexuales peligrosos, como no está todavía, como son presuntos, los dejan en libertad y otra gente se la mete presa por otro tema, en prisión provisional, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hay psicólogos que hacen esos informes, voy a decir, en donde siempre se duda de la mujer y demás? ¿Por qué los médicos, cuando una mujer llega a un hospital, si ella no dice he sido víctima de agresión sexual, el médico no se lo va a preguntar nunca? Nunca se lo va a preguntar. Pero además es que eso dicho hasta por ellos. A mí me dijo un médico de Cabueñes, a mí como no me lo diga la víctima, yo no le voy a preguntar. ¿No? Porque menudo marrón. Así, literal, porque menudo marrón. Entonces, claro, ¿por qué todo esto? Para mí, bueno, y para la organización donde yo trabajo, es porque evidentemente no existe una perspectiva clara de género en todo este trabajo y en toda esta atención que tienen que tener estos profesionales con las víctimas de violencia. En el momento en que se tuviera esa perspectiva y se trabajara en esa perspectiva de género, seguramente las cosas cambiarían. Porque antes decía Yolanda que la justicia no era importante, o sea, bueno, o que no era la madre de todos los males. No, no es la madre de todos los males, evidentemente. Algunas veces sale bien, algunas veces sale bien. Pero sí que para la víctima, cuando denuncia, la actuación de la justicia es importante, la actuación de la policía es importante, o de la Guardia Civil, la del centro sanitario, todo es importante, porque lo que no puede ser es que yo sea la víctima y encima me cuestionen continuamente y me pregunten qué fue lo que hice, o cómo lo hice, o por qué accedí, o por qué no dije que no, o por qué no salí corriendo, o por qué no le pegaste una patada, ¿verdad? Y yo siempre digo, bueno, Agustina de Aragón era en 1808, o sea, yo no tengo por qué ser Agustina de Aragón, no tengo por qué defenderme. Quien está cometiendo el delito es el otro, yo soy la víctima. Y a mí no me exigen esa resistencia activa en ningún otro tipo de agresión o en ningún otro tipo de delito. ¿Por qué me lo exigen en este? ¿Por qué? Porque seguimos defendiendo mi virginidad y mi vagina. Ese es el problema. Mi vagina que no es mía, evidentemente, que es de alguien, un señor. Ese es el problema. Entonces, si no me resisto, si no me defiendo, bueno, pues a lo mejor estoy en cierta manera tolerando y aceptando que haya esa agresión, ¿no? Y yo para nosotras es, ya os digo, muy importante la asistencia jurídica y psicológica que se le presta a la víctima, porque la víctima se siente recompensada, siente que por lo menos ha hecho algo que le ha costado muchísimo, porque además se denomina la segunda victimización, el proceso judicial, y es cierto, y sigue siendo cierto, aunque se dijera hace 30 años, pero eso sigue pasando. Entonces, cuando esa víctima ve que por lo menos hay una sentencia condenatoria, esa víctima queda de alguna forma resarcida, ¿no? Y para otras víctimas también les hace ver que si ponen una denuncia y la cosa va para adelante, va a salir bien y ellas la van a poner, porque si no, muchísimas mujeres, muchísimas víctimas, muchísimas adolescentes y jóvenes no ponen denuncias, callan la boca, lo ocultan, porque ¿para qué van a pasar por eso? ¿Para qué se van a volver a enfrentar a otra segunda violación o a otra segunda agresión? Bastante tienen con lo que ya han pasado. La chica de la manada fue muy valiente, y tenemos que estarle agradecidas porque a partir de su agresión en San Fermín alguna cosa se ha movido, ¿verdad? Algo hemos sentido.
Esto había pasado cuando la violación de las niñas de Alcácer, pero claro, quedó tan lejos que se olvidó aquella agresión. Que durante 3 o 4 años fue como, bueno, era una alarma social la que había, ¿no? Entonces eso se olvidó, se pasó a hablar de la violencia de género, los malos tratos. Las agresiones sexuales quedaron ahí olvidadas. No pasa nada. Hasta que llegó esta chica y se atrevió a denunciar, ¿no? Y yo espero que tenga una sentencia condenatoria, que pueda hacer una vida normalizada, que le costará seguramente poder hacerla, pero para eso hay organizaciones como la nuestra que trabajan en ayudar a estas víctimas, y que todas trabajemos y luchemos por tener esa perspectiva de género en todo lo que es la atención a este tipo de delitos. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Bien, pues muchísimas gracias de nuevo y muchas gracias a todas por ateneros al tiempo. Nos queda una persona más. La verdad es que seguiríamos escuchando en todos los casos, pero también queremos que pueda haber debate después. Va a cerrar entonces Noelia Fernández por ADOC, Asociación para el Desarrollo de Habilidades de Organización y Comunicación. Muchísimas gracias, Noelia. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por la voz que tengo y que espero que no me entre un ataque de tos así a la mitad. Y en segundo lugar, agradecer a las organizadoras pues que hayan pensado en ADOC para que estemos aquí. La Asociación para el Desarrollo de Habilidades de la Organización y Comunicación ADOC es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1990. Vale. Lo único que tengo que... Sí. Sí, pero así... No importa, es que creí que no me muevo un poco. Que era el de Ana. Disculpa. Estaba diciendo que somos una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en 1990. A lo largo de sus 27 años de existencia, ha desarrollado una amplia variedad de programas dirigidos a mujeres, menores de edad, jóvenes, familias y personas en riesgo o exclusión social. En casi todos estos programas nos hemos encontrado con historias de abuso sexual en la infancia o en la etapa adulta de las mujeres. Hemos acogido su demanda de apoyo y junto a ellas hemos identificado los episodios de abuso ejercidos principalmente por varones y las consecuencias que ha tenido el maltrato sexual en el momento de producirse, así como a lo largo de su vida y cómo los efectos se manifiestan en la actualidad. También hemos comprobado la importancia de la relación con el agresor vinculado a las secuelas e incluso la posibilidad de solicitar ayuda. Algunas mujeres nos han mencionado ataques por desconocidos, pero la gran mayoría han sufrido el abuso sexual a manos de hombres que ellas conocían, padres, parejas de la madre o padrastros, hermanos, abuelos, tíos, cuñados, etc. Primeras citas, novios, parejas de hecho, maridos, amigos, vecinos, profesores, compañeros de universidad, compañeros de trabajo, amigos de otros amigos. Además, la mayoría relatan que o bien ha sido la primera vez que se han atrevido a contarlo, o bien han tenido dificultades para hacerse oír cuando se han decidido hablar de ello, ya sea a su entorno más cercano o a otros profesionales. En la hoja de ruta del Pacto contra la Violencia nos comprometimos como profesionales y como feministas a promover habilidades comunicativas de escucha y apertura que faciliten la ruptura del secreto que envuelve muchas formas de maltrato como el abuso sexual. También a recoger el valor de las mujeres cuando inician su relato y poner en marcha un proceso de valentía mutua de los profesionales y las mujeres que ven posible confiar en ellos. Todo esto nos ha llevado a poner en marcha en 2017 el proyecto titulado Contra el silencio y la vergüenza, campaña de solidaridad y apoyo a mujeres sexualmente maltratadas. El programa tiene 2 elementos básicos destinados a abrir opciones positivas en la vida de las mujeres maltratadas sexualmente.
El primero de ellos forma parte de la historia de ADOC, que lleva mucho tiempo desarrollando programas de atención psicoterapéutica que ayudan en el proceso de búsqueda de soluciones para hacer frente al maltrato sexual sufrido. Intentamos ayudar a las mujeres a identificar, evaluar, asimilar y acomodar la experiencia de maltrato sexual, a minimizar los efectos negativos de las respuestas adversas, tanto en el entorno familiar como a menudo en el profesional, y a fomentar en las mujeres víctimas de maltrato sexual una visión de sí mismas libre de autodesvalorizaciones y que las lleve a empoderarse. Como he mencionado ya, a lo largo de la historia de la asociación hemos ayudado a muchas mujeres que han sido maltratadas sexualmente por padres, hermanos, tíos, vecinos, amigos, hermanos de amigas. En la mayor parte de los casos, las mujeres han señalado su dificultad, primero, para valorar lo que les había sucedido como un abuso sexual y luego para poder comentarlo con cualquier persona de su entorno. El segundo elemento del programa contra el silencio y la vergüenza tiene como objetivo fundamental iniciar un entrenamiento que facilite una escucha activa por parte de distintos profesionales que pueden tener contacto con mujeres maltratadas. Se trata de ayudar a la ruptura del secreto del abuso sexual, cuando esto sea positivo para la vida de la mujer maltratada, proporcionando un lugar para la reivindicación y el respeto. Pero la lucha contra el abuso sexual a largo plazo pide algo más. Nuestra cultura es cada vez más polémica en cuanto a lo que hace valiosas a las personas. Creemos que la mejor inversión a largo plazo en la lucha contra el abuso sexual y la violencia masculina en general sería cambiar lo que los varones quieren ser, cambiar lo que quieren ver en sí mismos y en lo que quieren que vean en ellos los demás. Para cambiar la forma de actuar de una sociedad masculinista como la nuestra, nos valdría que cambiase la idea de un número considerable de sus integrantes respecto a lo que quieren ser. El yo ideal de las mujeres ha cambiado en gran medida en las últimas décadas. Como apuntan Chiara Santoro y Mari Carmen Monreal en su estudio de 2017 sobre los modelos de género en el alumnado universitario español, el cómo ser mujer parece haber sido revisado gracias a los aportes del movimiento feminista y a las políticas de género para la igualdad. Pero el cómo ser varón sigue sin variar en su contenido y en su homogeneidad. Los resultados de la encuesta de Educa 2020 y la Fundación AXA, con 12.000 alumnas y alumnos de bachillerato y formación profesional, hacen ver que mientras que a las chicas les gustaría parecerse de mayor tanto a personajes masculinos como femeninos, a los chicos no les gustaría parecerse a personajes femeninos. El contacto con la ficción cinematográfica y la literatura ha invitado a las mujeres a identificarse con varones, los más abundantes y atractivos, pero poco ha invitado a los varones a hacer eso mismo. No hay protagonistas mujeres que inciten a los niños o los jóvenes a la emulación. Esto nos lleva a pensar en dos objetivos. En primer lugar, facilitar que si te llamas Iván, puedas buscar tus afinidades y parecidos con Sofía, Pedro, Antonio y Rosa, en vez de limitarte a los varones. Es decir, que asumas que van a decir más de ti, tus aficiones, gustos, valores e ideología, que el que seas varón o mujer. En segundo lugar, que los chicos quieran ser algo que hasta ahora se considera una característica definitoria de las mujeres: ser personas sensibles y atentas a las necesidades de los demás. Es decir, que se vean como personas valiosas en la medida que se sientan capaces de procurar bienestar a otras personas. Parece que para ser alguien aceptable debes saber cuidar a los demás si eres mujer, pero no tienes por qué saber hacerlo si eres varón. En nuestra opinión, la dirección de ese cambio deseable no estaría en que los varones quieran dejar de ser algo que ahora quieren ser,
sino que deseen ser algo que se considera ahora irrelevante para un chico. Creemos que si consiguiéramos que la atención hacia los demás y la sensibilidad formase parte del yo ideal de los varones y probablemente de la caracterización del varón ideal de una gran mayoría de las mujeres, tendríamos alguna posibilidad de mover la balsa, o al menos un grupo apreciable de los troncos. Es más, el yo ideal varonil que nos parece más prometedor es el de un varón que se siente tan valioso cuidando a varones como a mujeres. La redistribución del poder, la autoridad y la riqueza entre varones y mujeres hace que éstas busquen en las relaciones afectivo-sexuales cosas antes inconcebibles: libertad, igualdad y solidaridad. Pero mientras que a muchas mujeres los costos de las relaciones conyugales de sus madres y abuelas les parecen intolerables, a pocos varones les parecen onerosos los costes que esas relaciones han tenido en la historia de sus padres y abuelos. Más bien al contrario. Demasiados varones tienden a ver las nuevas relaciones afectivo-sexuales como una pérdida, y los que no, simplemente hacen lo que se supone que te lleva a ser escuchado, valorado, deseado, elegido y acariciado. Para las mujeres el negocio es peor. Los procedimientos que circulan de boca en boca y en los medios de comunicación no explican el tipo de relación que se desea tener. De esta forma, el cortejo genera muchos tóxicos, muchos subproductos que las mujeres no pueden integrar en la clase de vida que quieren. Al aplicar métodos transmitidos de boca en boca en canciones, películas y vídeos, se generan desechos que polucionan e intoxican las relaciones que deberían cubrir necesidades fundamentales. En vez de eso, trágicamente se dan lugar a prácticas destructivas para ellos y mortales, en algunos casos, para ellas. Siguiendo con la metáfora, protejamos nuestro planeta. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias de verdad a todas. Hay tantísimos temas y tantas cosas que habéis tocado tan interesantes, y sobre todo yo creo que tenemos una mesa donde hay 3 personas con una experiencia profesional riquísima y luego 2 personas jóvenes que nos pueden decir, que tenemos 5 mujeres que tienen mucho que decirnos y que transmitir. 2 mujeres jóvenes que, como decimos, es fundamental que tengan este discurso tan increíblemente bien elaborado, además, y que las cosas tan claras. Y yo no quiero ocupar tiempo yo misma, sino dejaros que empecéis con las preguntas, los comentarios, bien sea de su experiencia, bien sea de los conceptos que estamos discutiendo, porque hay muchísimos para hablar. Nos quedan un rato, sí, 20 minutos, o sea que tenemos un ratito. Que sí, perdón, que quedan menos minutos, me dicen que hay que hacer el cierre. Disculpad, ¿cuánto nos queda entonces? ¿Hasta las 2:15 es? ¿O hasta y 20? 10 minutos, yo creo que 10 minutos por lo menos. Perdón, estaba contando con los 20 finales. Sí. Entusiasma conocer que tenemos relevo generacional. Eso es importante. Pero digo, enhorabuena por la jóvenes y además, sobre todo, que esto es una cosa. Comentaros que simplemente quería, a nivel de la ponencia de la comunidad más joven, comentaros que hay una iniciativa en el país valenciano que se llama Cortos por la Igualdad.
profesora Ronda. Sí. Que, bueno, mencioné lo del conocimiento y el machismo del conocimiento y lo que transmiten los profesores, pero también hay otro aspecto que es cómo se encaran contigo, que eres una alumna, muchas veces. Y ahí son mucho más los profesores, porque precisamente, bueno, está aquí una compañera que no sé si querrá contarlo ella, o... Bueno... lo menciono yo así a grandes rasgos, precisamente de lo que hablaba antes. Cuando la compañera le llamó la atención al profesor por un comentario que había hecho totalmente fuera de lugar y luego él se defendió como pudo, muy mal, muy mal, y lo puso en conocimiento de la coordinadora de grado. La coordinadora de grado le dio el toque al profesor, o le preguntó qué pasa, qué tal, y el profesor lo que hizo fue encararse con la compañera en clase. Luego, ese es al machismo al que me refiero muchas veces, que el conocimiento de la universidad es totalmente patriarcal. O sea, las mujeres no aparecen. En medicina no se trata la violencia obstétrica como se debería tratar. En psicología no se trata la violencia hacia las mujeres como en todos los campos. Al final las mujeres estamos un poco como estamos. Entonces eso lo que acaba formando son profesionales que no están preparados, entre ellos profesores. Sobre todo, el hecho de ser profesor universitario muchas veces yo creo que les da un áurea de que lo saben todo y tú no sabes nada porque eres una alumna, pero bueno, algunas estamos bastante concienciadas y si nos contestan así, pues como muy bien hizo la compañera, pues toma cartas en el asunto. Entonces, una mujer seguramente también tenga, los comportamientos que tenga y transmita un conocimiento patriarcal que seguramente le habrán transmitido, pero no se encara contigo de esa manera muchas veces, yo creo, y eso. Era lo que quería un poco añadir, vaya. Sí, yo creo que ahí, el machismo no es genético ni es físico. O sea, claro que es cultural y por lo tanto, claro que hay mujeres que lo asumen. Lo que pasa es que es cierto que más a la defensiva y más el poder está en manos de los hombres y se practica más. Y quizá yo me estaba pensando, Marta, que sabes que esto lo hablamos y en los másteres y demás, la universidad efectivamente no está más libre de machismo, a veces al contrario, porque es un espacio donde están muy protegidos los que tienen mucho poder. Y esto las mujeres que estamos en la universidad también lo sabemos, que no nos hacen el camino fácil por lo general, mucho menos si hablas ya de feminismo, normalmente te estás metida en un gueto y además te acusan de no hacer la disciplina que te toca, sino que tú haces eso de mujeres, ¿no? Pero es más fácil ejercer el poder que en algunos otros ámbitos, no que en todos, desde luego en el derecho, los jueces demás, pues muchísimo más, ¿no? Pero más cosas que hay por ahí, sí. Hablamos de las evaluaciones de los psicosociales, que son donde detectamos o se detecta
A ver, yo, bueno, en el campo laboral me pierdo ya un poco, pero bueno, o sea, yo de lo que escuché del Pacto de Estado, sobre todo, es que había ciertas cuestiones que no estaban lo suficientemente actualizadas. Creo que, por ejemplo, se queda un poco lejos de lo que establece el Convenio de Estambul sobre lo que son las violencias. Y que, bueno, creo que, o sea, el pacto no lo estudié yo propiamente, ni lo leí prácticamente ni nada, pero creo que por lo que estuve leyendo y eso sí que se quedaba un poco fuera de eso. Sobre cómo se debería abordar, pues yo qué sé, quiero decir, sobre la prevención sí, lo que pasa es que al final, lo que yo, por ejemplo, mira, trabajando, yo trabajé este verano y eso, y mismamente en el trabajo lo que, bueno, yo que sé, supone que soy una persona súper concienciada y todo. Teníamos un compañero que se pasaba las tardes guiñándonos el ojo, diciendo que le iba a decir al jefe que se iba a poner más cerca nuestro para no sé qué. Y yo, que soy una persona totalmente concienciada, no dije ni mu. Lo primero porque no quería ni meterme yo en jareta o de nada, porque estoy aquí 3 meses y trabajo y me voy, y por todo. Entonces, sobre cómo abordarlo me parece tremendamente difícil. Yo, los cuestionarios que habíamos visto nosotras, el problema que tenían era ese, ¿no? Que lo trataban simplemente como ha sido víctima de acoso, y lo que decíamos nosotras es, bueno, igual hay que centrarse en los posibles comportamientos que hayan recibido, ¿no? Ver cómo se desarrolla el acoso sexual en el ámbito laboral, ver cuáles son los comportamientos más habituales entre los diferentes agentes, si de jefe a trabajadora, de compañero o compañera, y ver si han ocurrido, o sea, y luego marcar como un grado de si ha ocurrido más, menos, no sé, lo que fuese. Vamos. Yo también quería decir una cosa, porque, a ver, como bien decía, en el Pacto de Estado pues se queda bastante lejos de la Conferencia de Estambul. Y en el tema del acoso sexual, yo solamente hacer una mención. Nosotras, por ejemplo, llevamos casos de acoso sexual, pero lo metemos por vía penal. Es laboral, pero lo metemos por vía penal. Y os puedo decir que por ahora los hemos ganado todos. El último ha sido el otro día que vino en el periódico en La Felguera. O sea, porque hay la vía laboral, pero también está la vía penal. Con lo cual, a una mujer víctima de acoso sexual también se le puede decir, oye, tienes esta vía para poder actuar. Es que esa medida está puesta en el Pacto de Estado porque la ha propuesto las organizaciones sindicales presentes en el Estado. Y además estudióse las intervenciones del Congreso y del Senado. A ver, os explico por qué pedíamos que el acoso sexual en el ámbito laboral forme parte de la prevención de riesgos laborales. Porque no se contempla. Cualquier riesgo laboral, si tú trabajas en una tienda o trabajas en un andamio, se contempla la prevención. El acoso sexual no se contempla en la fase de prevención. Desde el momento en que no se contemple en la fase de prevención, las empresas se encuentran perfectamente justificadas si no lo prevén. Cuando metimos el acoso en la ley de igualdad, no contemplamos una cuestión que creo que es clara en mi intervención, que es que la ley de igualdad llega a las grandes empresas, solamente, porque esa es la realidad, es donde tenemos representación sindical o sindicato, o a la administración pública. No llega a las pequeñas y a las medianas, que es la realidad de nuestro país. Entonces, con 10 años después de aprobar la ley de igualdad, ¿qué nos dimos cuenta? Que si esto no se ve como una prevención de riesgos laborales, nunca se va a, porque a las empresas se las obliga a hacer una evaluación de riesgos desde antes incluso, y es obligatoria, y si no la tienes que sancionar. Entonces, si metemos el acoso sexual, evidentemente estás obligando a la empresa a que ya haga un protocolo. Tienen que hacerlo. Y hablamos del acoso sexual en el ámbito laboral. El acoso sexual se puede denunciar, pero tiene intervención por la vía penal y por la vía laboral. Evidentemente no son excluyentes ni incompatibles. ¿Qué diferencia hay entre la vía penal y la vía laboral? Que en la vía penal sí se va a condenar al acosador. Pero hemos visto las penas que Sí, bueno, ya, pero bueno, algo es algo. Algo es algo. La víctima, más allá de haber resistido, de haber condenado a su acosador, realmente no va a percibir ninguna compensación. Sí. Bueno,
pierdes. Pues evidentemente tienes derecho a desempleo y te vas, como decimos en el argot sindical, con una mano delante y la otra. Es así. La denuncia, la demanda de la ley laboral te permite que te indemnice la empresa como si fuera un despido improcedente. Además te permite cobrar el desempleo y además te permite una indemnización compensatoria que es la empresa la que está encargada de indemnizarla, no el acosador. Más allá que luego el acosador evidentemente tiene sus sanciones y está sancionado con el despido en el caso de la empresa. Yo creo que es importante que contextualicemos las cuestiones y que sepamos por qué esas cosas están contenidas y no hablar de acoso sexual evidentemente, pero además seamos realistas. El convenio de Estambul pasó por el acoso sexual de puntillas. El convenio de Estambul ha pasado por el acoso sexual de puntillas. Yo creo que en España, y lo digo porque estoy en un organismo europeo internacional, estamos hasta, con todo lo mal que estamos hasta avanzados con respecto a nuestra compatriota alemana, incluso francesa, italiana, ya no digo la griega, no digo la de otros países. Digo que sin ser suficiente el pacto de Estado es insuficiente, claro, pero si lo primero que tenemos que cambiar, lo habéis dejado bien claro, es que trabajar en todos los ámbitos. Esto es una red. Perdona, te voy a tener... Sé que te apasiona, pero creo que te vamos a tener que dejar, porque tenemos una palabra pedida y quería terminar también después dándoles la palabra con otro tema. Tenías, sí, una pregunta también, Quique. Yo quisiera comentar, es que se han primero felicitar a esta mesa y a la anterior de la organización, por supuesto, y apoyándome un poquito lo que dijo Ana, no por su objetivo, no quiero serlo, amistad y perspectiva. Se ha abordado el problema desde muchísimas perspectivas, ¿no? Desde perspectivas legislativas, laborales, judiciales, económicas, sociales, políticas, de género, etc. Pero lo que me da la impresión es que se ha abordado el problema, la cuestión, cuando ya no tiene remedio. Es decir, ninguna de todos estos abordajes son necesarios, son imprescindibles. Habrá que seguir avanzando porque, como muchos habéis dicho, no se ha agotado ninguno de estos días. Por supuesto, muchas de ellas están en pañales. Seguro que el abordaje de género todavía está en pañales, todavía hay mucho más que decir, por supuesto. Pero, sobre todo, estos abordajes legislativos, judiciales, políticos, creo que no están enfocándose hacia la raíz del problema. Evidentemente, cualquier agresor tiene que estar en la cárcel, eso es evidente y normal, pero es que no nos interesa que haya agresores en la cárcel, ni nos interesa despellejar a los agresores, eso no nos interesa. Yo creo que lo que interesa es que no haya agresores. Y creo que está faltando una mirada, está faltando un análisis que nos haga entender por qué ocurre esto. ¿Por qué un chaval de 18 años se jode la vida en una noche haciendo una bestialidad de la que, por supuesto, va a dañar a la víctima, primera dañada, por supuesto, pero se va a joder la vida? O sea, ¿qué es lo que hace normalmente no se le jode? Que una persona que no tiene cuerno ni rabo, que es una persona normal entre todas las comillas que quieres ponerle, pues se dedique a acosar a su compañera de trabajo, a su... es decir, y ahora digo un poco la frase, ¿no? O sea, la propuesta. Me parece que falta una mirada sexológica, un análisis sexológico, un análisis de esa relación, y eso falta en la sociedad y falta en muchos otros aspectos, un análisis de cómo nos relacionamos en las diferencias, no las desigualdades, pero las diferencias, y cómo nos relacionamos en las diferencias de sexos, pero cómo nos relacionamos en las diferencias de orientación sexual, o cómo nos relacionamos en las diferencias de raza, ¿no? Y probablemente por ahí, y estamos en un entorno universitario, investigador, creo que por ahí queda
queda mucha tela que cortar para entenderlo y bueno, pues para que, pues, evidentemente, quien la haga, la pague, pero que no la haga. Mira, si me permites te voy a contestar yo. Voy a intentar ser breve lo más que pueda, porque además me viene a cuento con una cosa que me apetecía compartir aquí, pero no sabía si iba a tener el espacio. Pues, ¿por qué sucede eso? Pues mira, te voy a contar un caso de una compañera que se puso en contacto ayer conmigo para pedirnos ayuda, a ver si se podía intervenir de alguna manera, porque estaba muy disgustada, porque tiene una niña pequeña en educación infantil, hija suya, y a la niña pues llegó a casa llorando, contando un episodio que resulta que estaba jugando con alguno de los juguetes que tenían en el aula y llegó un niño y le quitó el juguete y ella no se lo quería dejar y entonces el niño le cascó, le dio, le pegó. ¿Cómo intervino la profesora? Pues la profesora intervino diciendo, no tienes que pegar, ahora pídele perdón y ahora tú le tienes que dar un beso. O sea, ¿qué estaba haciendo ahí, no? Estaba diciéndole a la niña, dale un beso a este chico al que no tienes ninguna gana de dar un beso porque te acaba de dar un guantazo, pero como de ser buenas es perdonar, tú tienes que perdonar. El otro que salió con el aprendizaje de que, total, una agresión con un beso ya está, ya lo he resuelto, y la niña se fue para casa con el aprendizaje de, pues la maestra me está enseñando que tengo que ser sumisa y si me dan un beso, perdonar. Pues yo creo que ahí empieza, ¿no?, todo el mal rollo, ahí empieza todo el mal rollo. Y si me disculpas, acabo. ¿Qué pasa? Que yo siempre reclamo que el profesorado tendría que estar formado en estas cuestiones, pero ¿qué pasa? Que el profesorado que nos queremos formar, pues somos los que estamos aquí. Como es voluntario, los que nos queremos formar ya nos hemos buscado el cocido, y los que le da igual porque no lo ven oportuno van a seguir replicando todo esto. Entonces yo creo que tendría que ser obligatorio un reciclaje con este tipo de temas y otros cuantos que también tienen su cosa, ¿no? Bueno, hay alguien que quiere decir algo, si eres muy breve, porque me van a... a ello. Bueno, yo siento mucho tener que cortarlo aquí porque son fascinantes todos los temas. Quería cerrar otra vez dándoles gracias. Yo me voy a quedar un poco por lo que decías. Quería repetir una frase que me parece muy importante, que es un concepto, que es lo de que hay que modificar el deseo, lo que deseamos, ¿no? Claro, cómo hacerlo es más complicado, ya lo entiendo, pero que mientras no hagamos eso no cambiamos. Mientras la gente no desee ser otra cosa y recibir otra cosa y actuar de otra manera. Y esto efectivamente parte de educación y de muchas otras cosas. Muchísimas gracias otra vez a todas. Se suponía, pero creo que acabo de decir que Paprado. ¿Qué Paprado? Hombre, ah, vale, claro. ¿El qué? Almudena. Una cocina. Sí. ¿Queréis sentados? No. Un segundito, por favor. Solo dos minutitos para hacer el acto de clausura, sin más. Sobre todo agradeceros a todos y a todas pues toda la paciencia que habéis tenido, toda la colaboración, y que realmente me gustaría encontrarme con vosotros y con vosotras muchas más veces, y que cada uno de vosotros y vosotras trajera a rastras o como sea, a lo mejor a otras 2, a 3, a 4, a 25 personas de su entorno que realmente inicialmente pueden pensar que no están interesadas, pero que realmente esto es suficientemente interesante como para saber que el futuro va a ser distinto y el futuro está aquí. Bueno, yo voy a ser muy breve. Quería agradecer a
a Isabel Sierra y a Yolanda Fontanil y a Ángeles Salcedo también, el que se puede hacer una jornada express en 15 días. También a las personas que habéis participado, porque bueno, pues estas cosas suelen llevar más tiempo, pues la disponibilidad para venir hasta Asturias, los que venís de fuera, y a las personas que habéis respondido a la iniciativa. La iniciativa se enmarca dentro del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias, donde una de las medidas que tenemos, y también un poco movidos por el Convenio de Estambul, el trabajar otro tipo de violencia sobre las mujeres por el hecho de ser mujer, más allá de la violencia de género. Yo no quiero extenderme, pero falta un tema que es... Sí, falta un tema que es violencia ejercida en las mujeres que nos dedicamos a temas políticos, que también está. Que casi, ¿no?, al final todo lo dejamos hay que poner políticas en marcha y tal. Y como la jornada se llama MeToo, quisimos aprovechar el tema y el hashtag, porque ya es muy conocido y no quisimos tampoco... Os cuento una anécdota personal que me pasó el otro día. En una reunión donde solo había hombres, y yo, en una dirección general, la de Igualdad y Juventud, que claro, además, como eres tan guapina, ¿verdad? Y entonces era el final de la reunión, tú te estás ahí explicando eso de lo tuyo, ¿no? Porque la gente es súper igualitaria, porque la gente dice, es que yo tengo mujeres e hijas, en mi casa mandan ellas, ¿verdad? Y entonces tú vas eso, tal, y entonces se preocupan y dicen, bueno, claro, es que claro, oye, ya van 46 asesinadas, pobres. Pero de todo lo demás... ¿no? Es decir, no nos hablan ni nos quieren hablar. Entonces, a la hora de despedirnos, yo me pongo a dar la mano, ¿no? Das la mano, no les conoces. Y hay un señor que coge la mano y me dice, espera, y no me la suelta. Y me dice, no, a esta niña tan guapa tengo que darle 2 besos. Claro, lo cuento, Llegué al instituto y fue lo primero que conté, y lo cuento en público también, ¿no? Pero yo creo que quizás es esa dificultad, ¿no? Porque, bueno, pues era un entorno así, era el salir, lo dices, no lo dices, te sientes mal. Yo le dije al señor, ¿yo le he llamado guapa a usted en algún momento de la reunión? Se fue, vamos, se fue volando, vamos, ya no se despidió de nadie más, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que hay determinadas situaciones y cuestiones que no son medianamente normales. Tuvimos pues el beso a la diputada de Podemos en Andalucía, que creo que fue muy importante, 1 año de cárcel a ese individuo, ¿no? Pero que en todos los entornos vemos cuestiones que no dejan de ser ninguneo a las mujeres, y que lo hacen porque pueden. Y yo creo que bueno, pues la pregunta que hacía antes Yolanda es que cada vez van a poder menos. Que yo el año pasado veo a Chelo Tuya allí, del comercio, que este verano, ¿no?, muchos medios de comunicación preguntan, oye, ¿qué está pasando estos incrementos de agresiones sexuales? ¿No estáis preocupadas en el Instituto de la Mujer por los incrementos, por tal? Digo yo, no estoy preocupada para nada, porque eso significa que las mujeres nos estamos empoderando y que estamos diciendo, basta ya, porque las agresiones existen igualmente, desgraciadamente, aunque no las anunciemos. Por eso yo creo que el MeToo es un lema que tenemos que utilizar, que decir, que no nos tiene que dar vergüenza, y que yo creo que tenemos que empezar, que eso ya es otra reflexión que tenemos que hacer, a olvidarnos de esa frase que se dice el pecado, pero no el pecador. Yo creo que tenemos que empezar también a nombrar a los pecadores para que paren de hacerlo. Muchas gracias por haber venido.